esto del ciberactivismo en realidad viene como lo que nos pasa con el feminismo, ¿no? Sientes que hay que hacer algo y que a veces el espacio tierra no es suficiente, ¿no? Entonces es ahí donde empiezo a migrar. Relativamente joven, tengo 35 años y he empezado en esto del ciberactivismo ya hace 12 años. Porque en mi época la migración que hubo y el boom de las redes sociales hacía que se puedan notar ciertas desigualdades, ciertas brechas de género en el espacio digital. No era lo mismo estar o tener presencia de mujeres y hombres en un espacio digital porque las violencias se masificaban, ¿no? Y también veía que sí había bastante discurso de odio, muchas vulneraciones de derechos humanos y yo decía, bueno, si por este espacio digital se están generando tantas violencias, es en este mismo espacio donde debemos generar de alguna manera la respuesta a evitar que esto se masifique y se naturalice como algo normal. Entonces ahí me llamó más la atención cuando llegaron las elecciones y muchas mujeres en el tema de la paridad en Bolivia incrementaron la participación porque ya la ley les obligaba el 2014-2015 por la cuota entren a un 50%. Y ya después en una post-entrevista que tuve, que realicé en un trabajo, una consultoría que hice para hacerles perfiles políticos para la web, a las asambleístas departamentales, muchas de ellas me decían, no he creado mi perfil en Facebook o en redes sociales porque es un espacio muy violento. Entonces es ahí donde a mí me nace y dice, wow, cómo el tema de las violencias ha privado a muchas mujeres con voz tan potente, con un mensaje tan fuerte, solamente por el miedo a sufrir violencia. Entonces ahí también me di cuenta de otro sesgo, de otra desigualdad que había en género. Entonces empecé ya no solamente con mi trabajo, sino también a generar contenido digital. Tuve la oportunidad de trabajar con jóvenes adolescentes y los jóvenes adolescentes con los que trabajé en el Alto me decían, Jess, hay muchas cosas que se pueden hacer. El problema es que no hay cómo publicar y cuando le planteas a una ONG, a una fundación o a una institución, generalmente siempre te dicen que tiene que ir con logo y que lo tienen que revisar y ya pasa filtros tan adultocentristas que hace que nuestra voz no llegue como queríamos, ¿no? Y ahí es donde ya con chicas feministas en su momento logramos crear un colectivo donde no tenemos muchos filtros porque obviamente lo hacemos de manera voluntaria y ahí es donde empezamos a hablar mucho de ciberactivismo y de ciberfeminismo como una respuesta precisamente a las brechas digitales, como una respuesta también a las desigualdades y violencias que se veían viviendo. Cuando nosotras hablábamos en su momento, todos se burlaban porque decían, a nosotros no nos interesa lo que pasa en la red, a nosotros nos interesa lo que están matando a mujeres, como que una forma de violencia fuera menor que la otra o que fuera menos válida el sentir de los jóvenes en ese momento. Pero cuando llega la cuarentena como medida de la pandemia, nos ha desbordado el trabajo porque cada día nos llegaban 6, 7 denuncias, 8 denuncias, no solo de Bolivia, de otros países, y ahí es donde la gente, las personas empiezan a mirar y decir, oye, estas violencias que se dan en espacio digital, resulta que también habían sido nomás graves, ¿no? Y ahora ves como muchas instituciones están sumándose al coche para trabajar la temática. ¿Y cómo llega y cómo nos llegan los casos? Por el ciberactivismo que hemos realizado. Porque hacíamos posts desde mucho más antes indicando, si te pasa esto, es violencia digital. Si te pasa esto, te podemos ayudar. Entonces, ver como un meme, un post que va dirigido a alguien, realmente lo están consumiendo, ¿no? Y hacen que tengan esta referencia y que a la larga puedas ayudar a alguien. Entonces, eso de manera resumida, son 12 años, actualmente estamos ya elaborando varias campañas, hemos creado inclusive una palabra nueva y que precisamente el 1 de diciembre estamos lanzando la campaña Sororit TICs, que son cómo ser sororas en espacios digitales, precisamente hemos conseguido financiamiento para todo lo que es publicidad y estamos alegres porque con todas las interacciones que hemos logrado, prácticamente es una campaña viva que nos han podido alimentar muchas compas, hemos tenido muy buenos resultados, atención de casos, formación a mujeres políticas del área rural. ¿Te imaginas a una mujer de 55, 60 años que le tenía miedo a tener un celular Android, por ejemplo, que se compre un celular y que le enseñes a manejar WhatsApp como una herramienta de política y Facebook para que haga comunicación política? Es oro hoy en día, ¿no? Permitir que las mujeres ingresemos de manera igualitaria y con nuestra voz a un espacio digital para nosotros es muy importante. Entonces, por eso apostamos por el ciberactivismo, por el ciberfeminismo, para cuestionar estas desigualdades. Gracias.
Jessica, como presentación, muchísimas gracias, excelente. Creo que tienes hoy un espacio específico para hablar, si quieres ya damos intervención a ello. Recuérdanos simplemente si podemos seguir la campaña, es Sororotic. ¿Cómo la comentaste, por favor? Sororitics, de Sorora y Tecnología. Sale el 1 de diciembre, que son estos consejos de cómo ser sororas en la red, que va a salir por la Ciberwarmis, y el UNFPA Bolivia es quien nos ha financiado todo lo que es la línea gráfica, pero como les digo, somos chicas feministas voluntarias que hacemos este trabajo de manera así en nuestros espacios libres y bueno, nos ha tocado justo que el UNFPA nos dijo, oye, nos gusta mucho su trabajo, les podemos ayudar en algo, así, y nosotros ya teníamos la campaña medio año antes lista, pero estábamos buscando una diseñadora gráfica que nos ayude, pero se sumaron, así que súper buena onda. El 1 de diciembre sale como parte del activismo de las Naciones Unidas en Bolivia y está ahí. Entonces el 1 de diciembre les voy a pasar igual el material al grupo para que ustedes los tengan, que van a ser videos, tips dirigidos precisamente a identificar una situación de violencia y la respuesta de cómo ser sororas desde un enfoque diferente. Cuando hablamos de violencia de las mujeres, hablamos de miedo o hablamos de censura, ¿no? Si no a la violencia, no a esto, no a aquello, ¿no? O hablamos solamente de este miedo de cuidado, cuidado, cuidado. En cambio, esta campaña está pensada, perdón, estoy en casa, como les digo, estoy un poco enfermita y me quedé en casa, entonces, hace que identificamos la situación de violencia y les damos una respuesta para que seamos sororas, porque hay prácticas que muchas personas no nos damos cuenta y reproducimos en un espacio digital. Entonces, se les va a pasar igual la información. Si me permiten compartir la pantalla, tengo una pequeña presentación para que así tengan referente. No es tan pequeña mi presentación, pero sí les estoy dejando hartos ejemplos porque les voy a pasar la presentación a los que estén pasando el curso para que puedan revisar las páginas que les recomendamos, para que así puedan conocer experiencias exitosas, cómo utilizan los hashtags y todo lo demás, porque esta parte teórica no nos va a alcanzar y después van a empezar con Annelies la parte práctica. Vale, Muchas gracias. Jessie, perdón, un minutito, Jessie. Si es posible, como han hecho las otras docentes, que me pases a mi correo electrónico tu presentación, porque estoy haciendo una carpeta de todas las presentaciones y con la pregunta que ustedes consideren necesaria para hacer que las participantes puedan hacer los ejercicios. Entonces, pedirles por favor que me manden a mi correo electrónico. Yo todo este material lo voy a mandar a España porque después hay que hacer una breve sistematización. Entonces, solamente eso ya lo han hecho las otras docentes, pedirles para que podamos agrupar todo el material. Solamente claro que sí, eso. Jimena. Gracias. Dime. Ok, gracias. No, claro que sí, termino y les paso. Vale, Okay, Jessica. y sí, con la pregunta, ¿no? Porque las preguntas que yo mandé eran una propuesta, pero ahora ya tenemos las preguntas hechas por cada una de las docentes, entonces está como más sólido todo eso y con la pregunta que ustedes quisieran plantear para el trabajo que tienen que hacer las y los participantes posteriormente. Gracias, Jessica. Claro que sí, y dentro de la presentación se van a encontrar más bien varias preguntas de para qué y por qué hacemos ciberactivismo. Voy a escoger las que son necesarias y se las paso. No Perfecto. puedo compartir todavía pantalla, dice el anfitrión inhabilitó la función, si me pueden ayudar con eso. ¿Alguien más está compartiendo? Sí, estoy yo como anfitriona, Jessica, pero ¿Me puedes compartir. habilitar como coanfitriona para que yo pueda compartir mi pantalla? Sí, encuentro dónde. Espera un segundito. Claro, vete a mano derecha en la parte de participantes. Varios participantes pueden compartir, vale, varios participantes pueden compartir y sí, ¿y ahora? Ponte en más, no está bien, ahí tendrías que ponerme como coanfitriona. Agarrar mi nombre y nombrarme como coanfitriona y eso, ya puedo. Ya puede Ya me ser. permite. Vale, perfecto. ¿Me avisan? Adelante. ¿Sí se nota? Sí, se ve muy bien. Ahora sí. Ya, mi presentación, como les decía, es un poco larga, pero no significa, por favor, no se vayan a asustar. La idea era que dejarles todos los ejemplos posibles, porque sé que media hora no me alcanza, estoy controlándome el tiempo para que así no le quite el tiempo a Annelies. Bueno, como podemos ver en una parte introductoria, es ineludible decir qué es el ciberactivismo. Indicarles que el ciberactivismo es un movimiento, no es tan relativamente nuevo, porque a raíz
de que aparece el Internet, ya aparecen movimientos ciberactivistas. Entonces, la definición, como en el feminismo y todo lo demás, está en construcción. He buscado una que más o menos englobe lo que quiero plasmar en este curso, que es precisamente como un fenómeno referido a la acción política y participación social. ¿Valiéndose de qué? De las nuevas tecnologías, aprovechando todos los beneficios que nos da. ¿Por qué a mí me era importante incluir esta definición política de participación social? Porque no es la persona que comparte memes, no es la persona que reclama o comenta una noticia. Eso no es ciberactivismo. El ciberactivismo es algo más planificado. Se van a dar cuenta que no todos hacemos ciberactivismo y que además no todos tenemos la potencialidad para hacer alguna forma de ciberactivismo. Otros son buenos en una cosa, otros son buenos en otra, pero lo importante es que tiene una acción política de transformación y también una especie de participación y control social. Ahí nosotros nos involucramos en estos fenómenos sociales, políticos, ¿no? Generalmente, ¿qué características tiene el ciberactivismo? Primero, que son usuarios proactivos, son personas que consumen y que están presentes en espacios digitales. No es la persona que se conecta una vez al día o cada 2 días, porque en realidad de eso no se trata el ciberactivismo, ¿no? La persona ciberactivista lo que hace es ampliar su campo de acción al espacio digital. O sea, no es que en la vida real no haga activismo y de pronto en lo digital, sino que amplía su campo, ¿no? Tiene una capacidad de organización en línea porque cada publicación está pensada, apunta a algo, manda un mensaje y tiene independencia con los medios de comunicación tradicionales. ¿Por qué es tan importante? Porque en épocas de crisis política como la que ha pasado Bolivia y muchos países se han dado cuenta que muchos medios no visibilizaban ciertas situaciones y que las redes sociales a través de activistas, figuras públicas, influencers, ha jugado un rol muy importante en transformaciones sociales. Es por eso que decimos que hay una independencia con los medios de comunicación, porque ahora, antes era lo que los medios de comunicación ven, es lo que la sociedad ve. Y ese sesgo se ha roto con las redes sociales. ¿Por qué es importante el ciberactivismo? ¿Por qué nosotros apostamos como ventajas al ciberactivismo? Primero, porque nos conecta con cualquier parte del mundo. Precisamente este curso es un ejemplo de aquellos, por ejemplo, que al colectivo o al observatorio de trata también nos lleguen casos de otros países. Es muy importante porque está haciendo que nuestra voz se escuche en cualquier parte del mundo y que nos interconecta, ¿no? La inmediatez. A veces un medio de comunicación tiene ciertos horarios para pasar la noticia, pero cuando ya pasa la noticia, el usuario ya se ha enterado a través de un streaming, a través de un comentario, de un Twitter que alguien ha lanzado y que ha dicho, estoy molesta porque actualmente está pasando esto, ha pasado un accidente en mi ciudad, ha habido una golpiza aquí. Entonces, ¿cómo es que las redes sociales nos dan esta oportunidad de enterarnos de todo en tiempo real, ¿no? Es una herramienta de presión social. Creo que aquí no hay mucho que hablar porque precisamente estamos hablando que en crisis política, como en el caso de Chile, cómo se convocaban las manifestaciones, en el caso de Bolivia, cómo es que se denunciaban dónde y en qué momento había vulneraciones de derecho. Entonces ahí hemos podido ver el rol tan importante que se cumple desde la sociedad, que es una herramienta principal, ¿no? Posibilita difundir masivamente las propuestas de movilización también de los consumidores aquí en Bolivia. Les voy a dar algunos ejemplos que, bueno, yo soy de Bolivia, entonces voy a comentar algunas cosas de Bolivia. Las marchas, por ejemplo, del Ni Una Menos se convocan a través de espacios digitales, se convocan a través de reuniones virtuales y se coordinan movilizaciones nacionales. Cuando hay temas de urgencia, por ejemplo, se convocan a través de estos espacios, entonces se ha convertido en una principal herramienta de articulación, pero también se puede utilizar para otros temas. Me acuerdo que hace unos años atrás un canal local quería cambiar de horario Los Simpson, o los quería quitar en ese horario, ¿no? Porque consideraban que daba mal ejemplo y se organizó una movida para marchar en contra del cambio de este dibujo animado. Entonces vemos cómo nos ayuda a movilizarnos para temas sociales y para temas no tan sociales, ¿no? La viralización, eso también hay que tener mucho cuidado porque a veces cuando contratan un community manager o hacen una campaña, piensan que van a ser virales. Nada, nadie te puede garantizar ser viral y eso hay que ser bien conscientes. Por más que tu contenido sea de calidad, a veces hay ciertos sesgos en el algoritmo que seguramente ya lo van a ir con Anaís, pero si tu contenido tiene más visualizaciones, tienes más posibilidades de hacerte viral. Pero la calidad de tu producto también es importante, pero si no tienes visualizaciones, poco o nada se puede hacer. Entonces, ahí van a haber varias estrategias con Anaís, pero eso también es bien importante. ¿Puede ser viral? Sí, pero nadie te puede garantizar eso. Y si alguien te garantiza eso, te está engañando. Quiero comentar algunos aspectos positivos para reforzar los primeros, que primeramente complete el activismo.
Si tú ya eres una activista tierra, como nosotras la llamamos, entonces pasar al espacio digital no es tan difícil porque tienes algo que decir, ¿no? Amplía tu ámbito de llegada, porque si digamos tú eres una dirigente, tú eres una representante o tienes un colectivo o algo así, tu alcance es local. Pero cuando pasas a un espacio digital, hay muchas personas que te van a oír, así como personas que te van a criticar, ¿no? Permite la interacción. La clave de estar en un espacio digital es la interacción. Que la gente te comente, que la gente te diga lo que está pensando o te contradiga también para que tú puedas generar un conocimiento propio, ¿no? Potencia tu marca personal. Hay activistas que también tienen un interés de potenciar su marca personal. ¿Qué quiere decir esto? Hacerse conocer por su trabajo de activista. Entonces, las personas que estén en este curso, que quieren generar su marca personal, quiere decir que se quieran dar a conocer como activistas en derechos humanos, pues el espacio digital es bien importante y hay varias estrategias para potenciar una marca personal. Promueve el activismo y ciberactivismo a través de lo que vayan a ver. Muchas personas también vas a inspirar para que puedan incursionar, porque siempre hay alguien que nos inspira. Siempre dicen, yo quiero ser como ella o quiero tener un canal como ella, ¿no? Permite el sondeo de opinión. Cuando ustedes lanzan un post, más allá de los me gusta, lo que tienen que valorar son las reacciones. Cuántos me gustas, cuánto me enoja, los comentarios. Todo comentario sirve, ya sea negativo o positivo. Debemos aprender a medir ello, ¿no? Es un espacio para dar la opinión ante un tema. A mí cuando yo veo el noticiero, especialmente periódicos digitales, más que la nota me importan los comentarios, porque ahí yo le mido el pulso a qué está pensando las personas de un tema determinado. Y no olvidemos que muchas personas de diferentes formaciones, posturas, van dando comentarios. Entonces nos permite primero generar opinión y también leer, tomarle el pulso a las propuestas. Permite recoger propuestas, por ejemplo, cuando lanzamos un concurso, cuando decimos, oigan, queremos hacer esto, ¿qué opinan? ¿Tienen sugerencias? Las personas responden. Entonces también nos permite recoger propuestas. En el caso de los gobiernos abiertos, que hay varias políticas de gobiernos abiertos que ya están incursionando en el ámbito digital, por ejemplo, los proyectos de ley ya son participativos online, por ejemplo, reclamar sobre los servicios de tu barrio. Entonces, todos estos mecanismos que se van generando desde sociedad civil, por ejemplo, y del Estado, permiten recoger propuestas del ciudadano o ciudadana a través de un espacio digital, porque muchas personas no tienen el tiempo o no pueden movilizarse hasta donde deberíamos ir a dejar una propuesta en físico, por ejemplo, ¿no? Podemos ampliar información y aclarar, también pedir la opinión a nuestros seguidores. Tenemos la oportunidad de viralización, como ya les mencionaba, oportunidad o posibilidad, nada te garantiza eso. Podemos segmentar. Otra ventaja de estar en un espacio digital es la segmentación, clave. Nosotras podemos pagar para que cierto contenido le llegue a cierto grupo que nos interesa. Podemos hacer contenido para jóvenes, contenidos para adultos, contenidos para personas adultas o personas que trabajan en un sector, porque las redes sociales con la posibilidad de pago te permiten segmentar con tu mensaje. Entonces, bien importante. Los políticos son los crack en esto porque saben qué mensaje hacer y cómo lo van a hacer. Pero en cambio, nosotros también como activistas podemos segmentar mensajes, ¿no? Podemos también elegir a qué público o qué queremos publicar. No se olviden que nosotras como activistas somos dueños de nuestro espacio digital. Entonces ahí decidimos qué queremos hablar, de qué temas no vamos a hablar y el enfoque que le vamos a dar. Cosa que no se tiene control en los medios de comunicación. Entonces por eso es bien importante tener un canal por el cual tener que lanzar nuestra voz. Entre otros aspectos que quiero mencionar es que en algunos aspectos, perdón, estoy moviendo, en alguna especie de lo negativo, porque no todo es positivo y también antes de entrar a este mundo debemos conocer este lado un poco oscuro, que es precisamente que en el espacio digital, ustedes cuando entran a la red y hacen scroll, o sea, pasan el celular para consumir información, se van a dar cuenta que hay mucha información. Y como hay tanta información, entonces es bien importante que nuestro contenido sea de calidad porque ya las redes están saturadas. Webinar por todas partes, eventos por todas partes, memes a cada rato. Entonces tenemos que ver cómo competir con la información que ya está saturada, ¿no? Otra cosa que sean conscientes, chicos y chicas que estén en el curso, es que no vamos a escapar a las burlas, a los ataques troll. Ya cuando entramos en un espacio digital, lamentablemente, nos vamos a enfrentar a este tipo de situaciones y precisamente al final de la presentación está una propuesta de manejo de crisis porque debemos responder
algunos ataques sí, pero no a todos, ¿no? Es más, de acuerdo al tono de activismo, porque hay activistas serios, formales, profesionales, hay otros activistas que utilizan el humor, hay otras activistas que utilizan el arte, de acuerdo al tono que vayan a generar en su activismo, ustedes van a poder manejar este tipo de crisis que se dan por ataques, ¿no? Si son colectivos, también hay ataques sistémicos, hay grupos que se organizan para dar de baja sus páginas, por ejemplo, hay bastantes ataques, ¿no? Son un canal frecuente de noticias falsas también. A veces cuando leemos una noticia en redes sociales no sabemos si es cierto, si no es cierto, porque precisamente hacen que no podamos distinguir cuáles o no. Entonces, por eso es que es bien importante generar una marca donde si ustedes publican algo, esté verificado. Si tienen dudas de que algo que ustedes van a publicar en un canal como activistas y no está verificado, aguántense un poquito, porque puede que esa publicación les genere descrédito. Entonces, bien importante también tener esta verificación previa de la información que vayan a dar, ¿no? Lo que publicas es de dominio público. Por más que publiques un arte muy hermoso, lo pueden editar, lo pueden tergiversar, lo pueden fragmentar y usar en tu contra. Entonces, por eso es bien importante también que ustedes tengan que tener cuenta que una vez publicado, no se escapan de que precisamente cualquier persona puede hacer algo con esa información. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y manejar con muchas pincitas el tema de lo que publicamos, ¿no? Una vez que creas tu canal, no sé, pues no sé, de Marta, la activista de migración o Migra Informa, no sé cómo ustedes quieran hacer digamos, espacios de activismo, no pueden abandonar. Se tiene que publicar de manera diaria, ¿sí? Porque la información cambia. Entonces pueden hacer un cronograma de posteos. Seguramente esto ya lo van a ver con Anaís, que está aquí ya en el curso. Entonces tienen que tomar en cuenta que se requiere atención. Entonces para ser activista también se necesita tiempo, ¿no? Un alto nivel de difusión se debe pensar bien antes de publicar. No es publicar un meme, otro meme, sino siempre apuntar, como yo les decía, el ciberactivismo es político, es participación social. Entonces, con esa mirada, ustedes tienen que generar contenido que dé un mensaje y no solamente compartir y compartir, ¿no ve? Las redes sociales, lamentablemente, también son superficiales, entonces también ahí tienen que tratar de aterrizar un poco para el tema más político y de participación y tener una coherencia con toda la estrategia. No puedo publicar una cosa un día, desdecirme a la otra, porque estamos hablando que estamos mandando mensajes sociales, ¿no? ¿Qué implica ser un ciberactivista? Primero tienes que ser un activista en físico. Quiere decir que ya tengas conocimiento y tengas algo que decir, tener coherencia entre lo que publicas y lo que haces, porque si no estás viendo algo falso, entonces les pide siempre a los activistas estar formado en la temática. Si van a hablar de migraciones, entonces tienen que tener formación, y no me refiero a la formación académica, sino al conocimiento. Muchas dirigentes, muchos activistas tienen más conocimiento que muchos profesionales, y lo he visto día a día, ¿no? Dominar las TIC, sí. Tienen que aprender a manejar Facebook, Twitter o el canal que vayan a crear por ahí. Quieren ser youtuber, entonces ustedes van a ver el canal que desean utilizar para mandar su mensaje. Tienen que tener conocimiento. Hay varios tutoriales en internet, no necesitas tener formación académica, pueden ver tutoriales en YouTube, para todo van a encontrar. Destinarle tiempo, chicas y chicos, esto es para tiempo, no es para algo esporádico, y en algunos casos van a tener que renunciar a sus horitas de sueño, porque para pensar un mensaje es nomás, se tarda un poquito, porque tienen que pensar en la voz, en el mensaje que quieren mandar e interactuar. Si un usuario te comenta algo, tienes que reaccionar, no lo puedes vistear, tienes que darle un me gusta, agradecer, o algo así, ¿no? Ahora pasemos a la estrategia de manera muy rápida. He empezado 12:15, tengo 15 minutos más y tengo creo que como 80 diapositivas que no la logramos, pero sí quiero darles lo principal. Para hacer ciberactivismo se tienen que preguntar cuál es mi objetivo. No es voy a hablar de repostería y de derechos, no. Tienen que priorizar un objetivo claro. Yo voy a ingresar al espacio digital para brindar información sobre migración. Yo voy a entrar al espacio digital porque quiero hablar sobre las políticas migratorias, o yo quiero hablar sobre derechos humanos. Entonces, una vez que fije qué es lo que quiero conseguir en un espacio digital, con qué persona me quiero conectar, ahí paso a lo siguiente. Puedo generar contenido digital. Por ahí no soy buena hablando en público, entonces youtuber descarte, ¿no? Porque ahí es hablar y salir en cámara. Hay muchas personas que dicen, ay, es algo horrible en cámara. Perfecto, está bien. Pueden utilizar Instagram, que es solamente imágenes,
pueden utilizar TikTok y utilizar solamente imágenes. Hay personas expertas dibujando o haciendo caricaturas, pueden hacerlo. Hay personas que solamente quieren hablar y no mostrar, pueden hacer podcast, por ejemplo. Entonces hay varias alternativas. De acuerdo, a ver, analizo qué tipo de material quiero generar o soy buena con el diseño gráfico, entonces métanle memes, métanle artes, métanle infografías, que para eso hay hartísimas herramientas gratuitas que más abajo ya les estoy dejando los programas gratuitos y que eso van a practicar con Anaís. La otra cosa que se tienen que preguntar es, ¿estoy dispuesta a recibir críticas? Porque chicos y chicas, no les vamos a caer a todo mundo bien. Eso tienen que tomar en cuenta sí o sí. No, no le caemos bien a todo mundo. Cuando hablamos de derechos humanos, al menos es ahí donde se genera mucha confrontación. Puedo interactuar con mi comunidad, eso también estoy capacitada para responder todas las preguntas que me lleguen, poder compartir información que me pidan y después veo mi presencia en redes sociales a largo plazo. Porque no es que creas tu canal y te vuelves la ciberactivista y de pronto desapareces al mes. Entonces, porque ahí no está siendo coherente. Entonces, van a responder ustedes ya, como se les va a pasar la presentación, estas 5 preguntitas y decir, ya, y hacen sus checklists, ¿no? Entonces, si esta, entonces puedo ser un ciberactivista comprometido con los derechos humanos, comprometido con el tema migratorio, ¿no? Antes de iniciar, aquí les pongo, ¿no? Necesitan dedicarle tiempo y mucha creatividad, porque en redes sociales competimos con todo, competimos con el meme de Piolín, competimos con la chica calatita que está ahí promocionando un producto y competimos con otros activistas. Entonces tienen que tomar en cuenta mucha creatividad y tiempo, chicos y chicas, ¿no? Esta no me los voy a pasar. Esta era como qué tipos de redes sociales hay. Se los voy a dejar aquí, lo pueden ver porque hay horizontales, verticales que te permiten, no te permiten. Entonces lo vamos a dejar aquí. Esto igual. Aquí hay un libro de ciberactivismo que me gustó, que se los quería compartir, que es 6 tips para encarar una estrategia de comunicación, pero tengo entendido que esto también lo van a ver con Anaís, pero sí te dice qué formato se puede utilizar, los esquemas de paso para comunicar, que es planificación, producción, implementación y evaluación. Eso también, chicos y chicas, es muy, muy importante. Por más que pienses lo mejor, a veces no da resultado. Entonces, esta parte es bien importante, evaluar qué ha gustado, qué no ha gustado, por qué y cómo puedo cambiarlo para que mi siguiente contenido sea del agrado y sea consumible, porque en redes sociales cuenta mucho también el consumo que hagan de tu producto, ¿no? Y aquí estamos hablando de 10 pasos para el ciberactivismo, para generar, esta parte para mí es más importante también, porque ya se me está acabando el tiempo y tienen bastantes prácticas con Anaís, porque todos estos días han estado con mucha teoría, entonces no queremos saturarlas. Se van a fijar en esta presentación, ¿ya? Si quieren hacer audio, aquí están los programas gratuitos que tienen versión gratuita y hurguen, practiquen. Si quieren hacer videos, aquí les dejo un programa que es Filmora, que les va a ayudar a editar videos así estilo pro, porque créanme, chicos, chicas, no necesitan tener los programas pago, porque los gratuitos son bastante buenos, y les digo por experiencia, porque hasta ahora no me ha tocado pagar ni un solo programa para hacer lo que estamos haciendo en diferentes colectivos. Fotos, pueden utilizar una PIC, yo utilizo también Fotocreador, y hay varios programas gratuitos que son muy buenos. En artes, Canva. La verdad, yo amo Canva, porque me permite hacer de todo, y te permite hacer presentaciones, videos, todo. Los que no utilizan Canva, yo les invito a que descarguen el programa. Me gusta más la versión computadora porque puedo tener más dominio, pero en celular también es bastante intuitivo. Entonces, si no conocen el programa, les invito a descargar los que quieren hacer artes, memes, presentaciones, y los deja en un formato súper pro, chicos y chicas, para crear memes, solamente memes, y los memes de tendencia además, ¿no? Porque los que se están posicionando, porque los algoritmos te dicen cuáles son los memes que se consumen. Meme Generator, que es buenísimo. En un ratito solamente cambian las letras y tin. Y ahorita les voy a mostrar cómo se pueden utilizar cada uno de ellos para hacer activismo, ¿no? Infografías, Infogram, pueden utilizar y ya está listito solamente para poner su mensaje. Y GIF, aquí les dejo este programa para que ustedes también puedan hacer. Todos estos son gratuitos, los pueden descargar en celular y en PC para editar y empezar a generar contenido. Practiquen primero. También definen sus colores, el tono del mensaje, porque en el caso, por ejemplo, de la Cyberwarming, nosotros somos un poco más informales. En el Observatorio de Trata, como somos una institución formal, nuestro tono siempre es formal, cuidando mucho nuestro tono, muy institucional. Pero cuando somos colectiva, ahí le metemos con todo, ¿no? Entonces también tienen que ver desde dónde le hablan y a quién le hablan, ¿no?
Vemos también que existe mucha variedad. Aquí les dejo todos los formatos que hemos visto que han servido y que se han utilizado en el ciberactivismo: videos, postcat, infografías, fotografías, texto, los hipervínculos. El hipertexto es 10 de 10 cuando necesitan decir algo corto, pero siempre te dicen, y la fuente, ustedes le meten el hipervínculo de los estudios o de la nota donde ha salido y les va a ir 10 de 10 cuando se les pide fuentes, porque cuando hacemos activismo, ¿dónde dice esto? ¿Quién dice? ¿Pero por qué? ¿No ve? Imágenes de las actividades, como les digo, si ustedes son activistas tierra, publiquen todas las actividades que vienen haciendo, porque mucha gente va a decir, a mí me interesa, yo quiero participar, y van a empezar a jalar más gente, ¿no? GIF, memes, no le tengan miedo a los memes, chicos, a veces es lo que más jala, ¿no? Historias y estados y cuentas, estados de ánimo y de las cuentas, es súper 10 de 10 los que quieren llegar a más. Muchas personas no hacen scroll, o sea, no pasan su celular para ver qué información hay, pero miran las historias. Entonces aprovechen bien las historias de Instagram, de WhatsApp, de Facebook para mandar un mensaje cortito, cortito, por favor, no se vayan a emocionar con los estados, ¿ya? Las transmisiones en vivo, cuando sea algo importante, cuando sea algo coyuntural, 10 de 10 les va a servir para posicionar un mensaje, para posicionar una marcha y todo lo demás. Crear eventos. También, si tienen alguna actividad y quieren jalar más gente, creen eventos. En Facebook les da esa posibilidad, ¿no? Mensajes privados, cuando alguien les pida ayuda, escríbame inbox y ya tratar el caso de manera personalizada, y encuestas cuando requieran. Cuando ustedes requieran, entonces piden encuestas. Aquí, por ejemplo, les digo cómo se puede usar el meme. Precisamente hicimos un curso sobre ciberactivismo con el Observatorio de Trata, y este fue el meme ganador 1, me encantó, porque es, mira, la creatividad de los chicos con algo tan sencillo, ¿no? Entonces, este meme dice, ¿no? Cuando terminas las tareas y te quieres ir a dormir, pero recuerdas que eres ciberactivista. O sea, las imágenes y el mensajito lo dicen todo, no necesitas un editor pro, ni nada por el estilo. Esto lo ha hecho una jovencita que tenía pues 19 años y nos ha encantado, y precisamente se le da el primer premio. Me gustaría también que ustedes puedan practicar, jugar mucho con el humor, porque el meme es una nueva forma de comunicar de manera corta, de manera sencilla. Tiene un tono informal y sarcástico. A la gente ama lo informal, porque para lo formal tenemos a los medios de comunicación que no pueden decir nada fuera de lugar, ¿no? Se puede usar solamente para ciertas circunstancias. O sea, no puedes mandar una condolencia o cuando hay un tema social, un meme, por ejemplo, pero sí puedes utilizarlo para otras cosas, ¿no? ¿Sirve para generar también opinión? Sí, cuando a veces hay una verdad muy cruda, el meme es un buen aliado. Pueden expresar malestar o emoción ante un tema. Con un meme basta. A veces la imagen es la que cuenta y un mensajito que refuerza, ¿no? Pero hay que tener un alto nivel de creatividad. Entonces, siempre, antes de publicar un meme, háganlo ver con una u otra persona para que así no sea medio desubicado, porque a veces pensamos que está bien, pero no está tan bien. Entonces, eso también como recomendación. Y si quieren romper el hielo y generar interacción, el meme es la clave del éxito, chicos, chicas. Este tema de los influencers, chicos, hay que tener mucho cuidado, porque precisamente a veces, no sé, pues hay una persona muy conocida y lo invitamos a que sea parte de esta causa, pero ¿qué pasa si es, por ejemplo, un golpeador, ¿no? Y le estás invitando a una campaña contra la violencia de las mujeres? Entonces, completamente contradictorio. Le quiero invitar a hablar sobre migración, y resulta que en su contenido digital hace muchos chistes xenófobos. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, siempre hay que tener cuidado con los influencers. Nos ayudan para sumar seguidores, para sumar a la causa, pero antes háganse un espacito y digan qué antecedentes tiene esta persona, porque no todo famoso o porque una persona sea famoso lo hace buena persona o activista de los derechos humanos. Simplemente es una persona conocida que tiene alto alcance, que nos puede ayudar en una causa, pero que tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? El uso de los hashtags, aquí les dejo cómo se utiliza. Se pone este numeral y el número siempre tiene que ser corto, chicos. He visto unos hashtags horribles, no, por favor. Hashtags cortos con una palabra clave. Entonces aquí les dejo como la recetita de cómo generar hashtag. Lo que no se debe hacer, lo que sí se debe hacer, los estoy dejando, no lo voy a leer porque ya se está acabando mi tiempo. Otra estrategia muy buena, pero a ver, debemos entender que Twitter, por ejemplo, está más dirigido a periodistas y políticos. Entonces, si quieren ustedes hacer ruido en los periodistas y políticos, hagan un tuitazo, ¿ya? Y en el tuitazo siempre etiqueten, arroben a personalidades públicas que generen opinión pública para que ellos vean el mensaje, o escríbanles para que les ayude y se sumen al tuitazo. Entonces, aquí les dejo algunos ejemplos del tuitazo, que es una buena estrategia, pero ya les digo, el público al que le hablas en un tuitazo es políticos y periodistas. No es que estés hablando de manera masiva, porque
que los jóvenes no están en Twitter, ¿no? Lo que también les pido es que por país averigüen cuáles son las principales redes sociales usadas y quiénes consumen más. En el caso de Bolivia, por ejemplo, es Facebook, después sigue Instagram y ahora se está posicionando más que todo TikTok, ¿no? Entonces tenemos que saber, pero en cada red, quienes más tienen presencia, por ejemplo, ahora son los jóvenes y millennials, no solamente ya solamente adolescentes en TikTok. Entonces, si quieres hablar a ese público, tienes que estar en el espacio digital. Pero si quieres hablar a periodistas y políticos, el tuitazo es una buena herramienta, ¿no? Aquí les dejo también estrategias muy buenas en redes sociales que a mí me gustó, que es esta del machitroll, cuando empiezan a identificar comentarios machistas en redes sociales y los ponen en evidencia. Otra cosa que pueden hacer en el ciberactivismo es estas estrategias que parecieran pequeñitas, pero que dan resultado, como generar marcos de fotos para que aunes la causa, para que sepan que tú apoyas esta causa, ¿no? Entre recomendaciones generales es que siempre en tu red social verifiques las estadísticas. Si algo no está funcionando, replanteen. No está mal, no es que tu contenido esté mal, simplemente que la forma en la que están publicando tal vez no sea la mejor y se puede replantear el mismo mensaje de diferente forma, ¿no? Analiza qué es lo que más te está dando éxito para que puedas generar más contenido en esta línea, porque eso es lo que más está pegando. Y ajusta las veces que sea necesario. Ajustar una estrategia de ciberactivismo no es un fracaso, en realidad es un éxito porque estás midiendo, porque estás escuchando a tu audiencia y es algo bueno. No se desanimen. Otra cosa es segmentar, y les pongo aquí el ejemplo de Obama, porque él ha empezado con esto de la segmentación, ¿ya? Que miren, es el mismo mensaje en diferentes formatos, porque para cada estado y para cada público al que él le quería hablar, ha generado una estrategia diferente y ha pagado a las redes sociales para que se les muestre a ese sector. Es más, hay unos ejemplos en comunicación política donde dice que en un estado las mujeres, según las encuestas, no iban a votar por Obama. Entonces, él averiguó que las mujeres de ese estado veían una novela en cierto horario que era por cable. Entonces, creó una estrategia específica que solamente se pasaba en ese horario durante esa novela. Y que creen que en ese estado las mujeres votaron por él. Entonces, por eso es bien importante la segmentación, saber a quién le hablo y qué tipo de mensaje le doy. Si tenemos platita para segmentar, genial. Y si no, empecemos a trabajar con los hashtags que nos ayuda con los buscadores y empecemos a generar contenido diferenciado. Eso ya lo van a ver con ANEI, solamente quería mencionarlo. Utilicen todos los recursos que hay en redes sociales, las etiquetas, los hashtags, las menciones, sirven, se los digo yo que estoy años en esto y sirve. También verifiquen el horario de publicación. En cada país te dan, hay estadísticas de en qué horario consume más la población, ¿ya? Porque generalmente es en las mañanas mientras voy en el minibús o en el transporte público y reviso mis redes sociales. En las noches porque me estoy sentando y reviso mis redes sociales. Entonces, aprovechen estos horarios donde se conectan los jóvenes, adolescentes o de acuerdo al público que ustedes quieren hablar para publicar y hacer que cuando hagan scroll, el contenido salga de primero, ¿ya? Entonces, esa es otra recomendación. También pide y promociona todo lo que tengas en tus espacios digitales. Se me está acabando el tiempo. Hay otras estrategias que aquí les estoy poniendo, para eso les dejo la presentación. Recomendaciones aquí de seguridad digital. Chicas, chicos, no es un taller de seguridad digital, pero les he dejado aquí unos tips sobre seguridad digital, porque el lado negativo también de ser ciberactivista son los ataques, ¿no? No sé cómo consiguen tu nombre, tu apellido, a veces tu celular, te empiezan a llegar amenazas cuando hablas de temas muy sensibles, o en público te empiezan, si eres mujer, que te van a matar, que te van a violar, si eres hombre, que van a robar a tu familia. Entonces los ataques a los activistas está comprobado que es algo realmente muy duro y hace que muchas personas escapen de los espacios digitales por los ataques. Entonces les dejo estas recomendaciones antes de empezar con esto para que nos mantengamos seguros haciendo lo que nos gusta, que es el ciberactivismo, ¿no? Eso también aquí les dejo unos 5 tips para identificar una noticia falsa, porque les digo, si ustedes como activistas utilizan una noticia falsa, en su contenido pierden credibilidad y eso a veces es bien difícil de recuperar. Nunca, ante la duda, mejor no publique, ¿ya? Entonces aquí, perdón, aquí se me escapó esta, pero en cada país también hay estos espacios donde verifican noticias. Si hay una duda, una noticia, manden a estos verificadores, díganle, oigan, por favor, verifiquen esta noticia para saber si es real o no. Aquí he puesto recomendaciones, aquí están las iniciativas. Esta parte ya no la expongo porque ya se nos ha ido el tiempo. Estoy justo en un minuto pasándome.
Les dejo instituciones, fundaciones e iniciativas que están trabajando ciberactivismo en diferentes temáticas, para que ustedes ya en su casa puedan revisar a la Fundación Activismo Digital, a Olimpia Coral Melo, Pantallas Amigas, Canal TIC Educación, que están haciendo un trabajo digital así hermoso, que los van a inspirar, que les van a dar memes. Aquí les dejo inclusive algunas estrategias, digamos, que están generando. Aquí están las Pantallas Amigas, instituciones que están haciendo un trabajo maravilloso. Aquí cómo utilizan un dibujito tan sencillo para mandar mensajes tan reales que muchas personas se conectan y se vuelven virales. Alternativas. Aquí les he puesto todos los ejemplos que me han parecido interesantes. Y aquí también les he dejado experiencias bolivianas que se han venido dando. Y gracias. Aquí quiero cerrar. Les voy a pasar la presentación. Van a tener toda la información. Y bueno, yo me quedaría aquí en la parte teórica porque a mí me tocó esta parte aburrida y van a pasar a la parte divertida con Anaís y bueno, ha sido un placer. Bueno, Gracias, pues, Jessica. muchísimas gracias, Jessica. Desde aquí, pues, un aplauso así virtual, con las manitos. No es una parte aburrida, Jessica, te agradecemos mucho. A nosotras las organizaciones sociales tenemos algunas más que otras, por tiempo, por espacio, por militancia, por falta de personal, por mucho activismo y mucho compromiso, pero sí que tenemos un conflicto entre nosotras y las redes. Ese conflicto viene, ¿por qué? Porque las redes sí entendemos, como lo dices tú, en este corto espacio nos das un pantallazo del potencial que pueden tener las redes, sabiendo utilizarlas, ¿no? Sabiendo utilizarlas, sabiendo hacer esa información por segmentación, que funciona en los espacios donde estamos, que funciona en España, que funciona en Euskadi. Cómo proyectarnos, cómo llegar con el mensaje en derechos de las mujeres. Absolutamente todo necesario. Sin embargo, nos encontramos, Jessica, no sé si nos va a dar tiempo, pero nos encontramos con digamos, la cuestión de limitación de tiempo, que entre el hacer, en el hacer diario, en la atención diaria, en ver cómo están las compañeras, las necesidades que tienen, las demandas, la atención psicológica, la atención jurídica, el compartir el trabajo en redes con otras organizaciones, con otras compañeras, con otras asociaciones, la presencia que tienes que tener también en esos espacios para apoyar procesos y además las redes. Entonces, es como si las redes fueran nuestras amigas, pero a su vez también nuestras enemigas, por el tiempo que nos consumen. Ahí es un dilema, no sé, yo no tengo no tengo digamos, la respuesta, quizás la podamos encontrar entre todas juntas. Sí, hoy ha salido una noticia importante en la prensa vasca, y es el número importante de jóvenes que son atacadas a través de las redes, acosadas y atacadas también. Por algún motivo las redes se convierten, cuando tú hablabas de que debemos ver las respuestas, en que la gente realmente ataca con maldad, atacan con bastante saña, con los comentarios suelen ser muy violentos, entonces te expones a lo largo del día a esa violencia, a esa violencia en las redes, que es gratuita, ¿no? Y que no creo que pase desapercibida para cada una de las que la recibe. Muchísimas gracias, Jessica. Por favor, envíanos eso porque nos diste un montón de recetas muy necesarias y somos la primera que aquí estamos a través del WhatsApp intentando ver cuáles son esas páginas. Damos paso a Anaís. Anaís, como hicimos con Jessica, una breve presentación, desde dónde vienes, cuál es tu ciberactivismo, cuál es tu activismo, y bueno, digamos el objetivo básico de lo que nosotros querríamos construir de aquí a las 7, con preguntas que también hay para Jessica que después podremos realizar. Adelante, Anaís. Sí, hola, muchas gracias. Qué bueno que estemos aquí, nos encontremos virtualmente. Después de haber estado en muchos talleres y sesiones virtuales, yo creo que es importante que podamos pensar que la virtualidad también tiene un cuerpo
físico, ¿no? Entonces les pido si nos podemos tomar 5 minutos para ir al baño, movernos antes de iniciar yo la sesión. ¿Les parece esto? Para que podamos iniciar e irnos la siguiente hora que tenemos con la parte que va a ser un poco más práctica. Y la idea es eso, ir construyendo eso. Y yo iniciaríamos para aquí son las 5:50, entonces vamos a iniciar 5:55, si les parece. Sí, yo en todo caso invito a las personas que sencillamente pongan la cámara en off, pero que no se desconecten por esto del tiempo también. Parece que nos enfrentamos ahora mismo a una tormenta en muy poquito y sería una pena que se vayan perdiendo. Por lo tanto, simplemente nos quedamos aquí 4 minutitos, una cuestión más o menos parecida, Anaís, por si acaso, para no perder la conectividad. Sí, y nos vemos Sí, las enseguida. cámaras ahí, exacto. Perfecto. Hasta pronto, hasta luego. A un café. Bien, Perfecto, sí empezamos. pueden. Perfecto. Pues adelante, Anaís. Falta una breve presentación tuya. Ya, Vale, y seguimos. perfecto. Hola con todas, por favor vayan poniendo una manito para arriba si ya se encuentran en la sesión. O también pueden poner en el chat como que ya está. Está bueno como para que vayamos interactuando y no sea solamente unos nombres en el ciberespacio. Perfecto, gracias. Ahí veo que ya están varias. Muy bien. Bueno, voy a ir presentándome. Yo soy Anaís Córdoba Páez, pertenezco a una organización ecuatoriana que se llama Taller de Comunicación Mujer. Es una organización feminista que existe hace más de 30 años en Ecuador y que tiene un trabajo en incidencia contra las violencias de género y también en incidencia por los derechos LGBTI. Nosotros tenemos dos partes. Yo soy la coordinadora de la línea de acompañamiento a víctimas de violencia de género en el ámbito digital y lo que trabajo normalmente es todo lo que pasa en los ámbitos digitales.
A partir de esto y a partir de como mi activismo feminista, estuve muchos años involucrada con acciones de ciberactivismo, sobre todo para el movimiento feminista en Ecuador, en Quito, en la ciudad de la cual yo soy, que es la capital del Ecuador. Y un poco lo que hacíamos era coordinar la línea de comunicación de Vivas Nos Queremos, que era una colectividad que nació a partir de Ni Una Menos, ¿no? Y de también el movimiento de Vivas Nos Queremos de Argentina y de México. Entonces, yo era dentro del equipo encargadas de la parte de ciberactivismo y de comunicación. Por otro lado, un poco lo que hicimos fue ir analizando cuáles eran los efectos de también el ciberactivismo con respecto a cómo se organiza y cómo se entiende para las colectivas y para las personas y las organizaciones, sobre todo cuando existen estos márgenes, ¿no es cierto?, que decía antes Patricia, de miedo a entrar en las redes sociales. Y un poco este miedo está infundado justamente en que nos dicen siempre que las tecnologías no son y no deberían ser manejadas por nosotras. Sin embargo, cuando las entendemos es mucho más fácil empezar a acercarnos y manejarlas. Entonces, si les parece, vamos a empezar. Voy a ir como parando también la presentación para que podamos ir interactuando un poco más. Y me parece que el micrófono, creo que Patricia, tu micrófono está abierto. Quisiera saber igualmente si tienen alguna pregunta o algo de la anterior sesión, si pueden ponerla ahora mismo en el chat o si quieren decirla. Sería súper bueno para que podamos ir también como centrándonos en esta parte un poco más práctica. Creo que si tienen alguna pregunta, por favor, díganla. ¿No? Bueno, si no la ponen en el chat, igualmente yo la iré viendo. Jessica ya hizo un acercamiento claro sobre qué es el ciberactivismo, entonces yo me voy a enfocar hacia cómo se crean las campañas ciberactivistas. Un poco entrando al tema de qué significa comunicarnos, ¿no? Comunicar no es solamente decir qué es lo que voy a hacer, también tiene que ver con interpelar los sentimientos. Y esto es algo que a veces nos olvidamos, sobre todo dentro del feminismo, y no implica poner muchas ideas juntas. También en el ámbito de los derechos humanos ponemos muchos temas racionales, ¿no? Palabras como derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cómo se explican? Y esto tenemos que tener la capacidad cuando hacemos comunicación ciberactivista y en redes sociales de sintetizar, pero también de aplicarlo hacia la sensibilidad de las personas. Eso implica entender cómo nos traspasa a nosotras mismas en el cuerpo eso que estamos tratando de explicar. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de temas bastante abstractos, como por ejemplo los derechos humanos, que involucran muchísimas cosas, tenemos que centrarnos y un poco aterrizarlos, ¿no?, en la vida cotidiana. Y es por eso que la comunicación pasa por varios ámbitos, por el ámbito corporal y gesticular, y eso implica también las sensaciones, ¿no?, y el cuerpo, que se ve en el ciberespacio, ¿no? ¿Cómo se ve en el ciberespacio? A través de las imágenes, decía el humor, Jessica, antes, y eso tiene que ver, a través de la interpelación también hacia las sensibilidades, hacia los sentimientos como la tristeza, la alegría, el sentir fuerza de estar juntas, ¿no? Como todo esto. Por otro lado, tenemos como los mensajes directos, lo que decimos directamente con las palabras, que también implica como buscar lo más cotidiana posible. Y después está todo lo que se encuentra en el relacionamiento, que es lo que nos permiten las redes sociales. Entonces, un poco lo que he dicho ahora justamente tiene que ver con el transmitir, ¿no? Fluir, entendimiento, generación de conocimiento y algo súper importante que es la empatía. Si no genero empatía, no puedo tener una campaña ciberactivista que funcione, ¿no? Porque muchas veces nadie más se va a juntar. Por otro lado, sí es verdad que hay campañas ciberactivistas que han funcionado por el rechazo, pero eso implica que también existe un objetivo por atrás que sea ese, ¿no? Que sea el rechazo, y también hay que saber manejarlo. Jessica lo decía, como si yo voy a crear una campaña ciberactivista, tengo que saber que va a tener un impacto en el público y que tengo que tratar de entender cuál va a ser ese impacto. Y eso implica que necesito hacer una estrategia. Si no hago una estrategia que tenga un objetivo claro, entonces
es muy difícil que yo pueda saber cómo actuar en casos justamente de emergencia, como por ejemplo si me atacan o no. Algo que nosotras hemos visto con el tiempo es que las campañas que mejor funcionan son las campañas que tienen un contenido y mensajes que están en positivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando algo que funcionó con respecto de Ni Una Menos y Vivas Nos Queremos, ¿no? Y que lo vamos a ir analizando, es que Vivas Nos Queremos es un mensaje que está en positivo, que dice nos queremos vivas, queremos seguir estando vivas, queremos seguir existiendo, ¿no? Y Ni Una Menos habla específicamente de no queremos que ninguna más muera, ¿no? Entonces tiene un mensaje más bien negativo que también funciona, pero Vivas Nos Queremos ha calado como una idea de que la comunicación tiene y puede ser propositiva. Igualmente lo veremos en un ratito como ejemplo. Cuando hablamos de estrategias, ¿no? Hablamos de que las estrategias ciberactivistas no tienen un solo lugar, es decir, no solamente tienen un efecto en las redes sociales, sino que también pueden ser acciones de calle, pueden ser acciones comunicacionales, pueden ser lobby político, ¿no? Pueden tener que ver con ir al un juzgado, pueden tener que ver con ir a la asamblea o al congreso, o pueden ser variadas, entonces nunca estamos apelando a una sola. Por eso he colocado aquí varias estrategias de comunicación que funcionan dentro de las estrategias que se usan en el ciberactivismo, como son la estrategia de lanzamiento, que quiere decir cuando, esto viene mucho del marketing, ¿no? Y es algo que es importante que lo sepamos utilizar, porque algo que no hemos, como mencionaba antes, y que es difícil a veces para el feminismo y los derechos humanos, como hacer, es pensar que tenemos que llegar masivamente, ¿no? Y algo que ha hecho el marketing es entender cómo se llega masivamente. Entonces, algunas de las estrategias que les voy a compartir tienen que ver con eso y les voy poniendo ejemplos. La estrategia de lanzamiento es cuando, por ejemplo, hablo de algo nuevo, ¿no? Ninguna estrategia de estas está por separado. Siempre es importante irlas combinando, ¿no? Entonces, si yo hago una estrategia de lanzamiento, tengo que hacer una estrategia de visibilidad o de confianza. Por ejemplo, si yo hago la estrategia de lanzamiento de una organización, ¿no? Nueva, digamos, en mi localidad, que se lanza y que dice tenemos un espacio nuevo de acogida, por ejemplo, tengo que después hacer una estrategia de confianza. Eso quiere decir que tengo que contarle a la gente por qué mi organización es un lugar seguro, por qué estamos haciendo un trabajo importante. Entonces no puedo solamente hacer una estrategia de lanzamiento y dejarlo ahí, ¿no? Tengo que hacer una continuación de eso, pero generando una estrategia de confianza. La otra estrategia, por ejemplo, la de visibilidad, creo que esa nos lo sabemos claramente, que es comunicar en redes sociales y en espacios lo que hacemos constantemente. Y después está la estrategia de posicionamiento, que es distinta de la de visibilidad porque está reforzando lo que estamos visibilizando en un comienzo, ¿no? Está además, la de posicionamiento tiene que ver con algo nuevo que se incluye dentro de nuestras otras estrategias. Y finalmente la estrategia de expansión, que tiene que ver con no quedarnos en solamente un tema. Por ejemplo, cuando se empieza a hablar de violencia de género, muchas veces, muchas campañas solamente hablan de la violencia física. Sin embargo, la violencia de género no tiene que ver únicamente con la violencia física. También existe violencia psicológica, patrimonial, política, y bueno, todos los centenares de violencias. Entonces, digital, ¿no? Entonces, si yo pienso y me quedo solamente en la de posicionamiento de una y no visibilizo todas las demás, no tiene sentido que hable siempre de violencia de género. Tengo que tener la capacidad de hacer una combinación para que realmente el público siga entendiendo y reafirmando qué es la violencia de género, ¿sí? Si existe alguna pregunta, igual le pueden ir poniendo en el chat. Esto implica que voy a hacer incidencia. La incidencia es justamente la influencia en la transformación social a través de herramientas y estrategias. La incidencia es mi objetivo, es colocar mi objetivo de qué es lo que quiero lograr con la estrategia de comunicación que estoy realizando. Entonces, mi estrategia de incidencia debe responder a 3 preguntas. Un poco Jessica mencionó esto, pero quiero que lo veamos con mayor detenimiento porque
Vamos a responderlas ahora mismo. El dónde, el cómo, el quién. El dónde, el cómo y el quién, si mi estrategia no responde eso, entonces no estoy haciendo una estrategia que sea comunicable, ¿no? Que pueda llegar a un público. El dónde implica colocarme y situarme en el espacio donde yo habito o donde habita mi organización. Si mi organización es de carácter nacional y mi espacio es el ciberespacio, entonces ese es mi lugar, ¿no es cierto? Ese es mi contexto. El cómo es cómo voy a llegar. ¿Voy a hacer una estrategia solo de redes sociales o voy a hacer una estrategia también de incidencia en la calle, ¿no? A veces pensamos que el ciberactivismo solamente tiene que ver con el espacio virtual, sin embargo, tiene que ver con la combinación de estas posibilidades, porque en el día a día estamos conectadas casi todo el día a redes sociales y a los espacios virtuales, entonces no hay esta separación entre lo físico y lo digital, ¿no? Es casi ya un lugar único. Sin embargo, tengo que tener la capacidad de visualizar qué tiene de impacto cada uno de estos espacios, ¿no? Esto implica entender el cómo, ¿no? Implica entender qué estrategias. Habíamos visto algunas estrategias aquí, el lanzamiento, visibilidad, confianza, posicionamiento, expansión. Eso responde un poco el cómo. Y finalmente el quién es qué público, cuál es mi público. Voy a hacer incidencia con el Estado, es un tipo de mensajes. Voy a hacer incidencia con los jóvenes y las jóvenes, es otro tipo de mensaje. Voy a hacer incidencia con mis otras compañeras feministas, ¿no? Con mujeres de más de 50 años, etcétera, ¿no? Tengo que tener la capacidad de caracterizar mi público. Eso permite que yo pueda realizar mejores mensajes. Un mensaje clave que es, y que la idea es que podamos crear ahora mensajes claves, es mientras más simple logre yo explicar lo que estoy haciendo, entonces más fácil voy a llegar, ¿no es cierto?, al público que es mi objetivo, ¿no? Y más fácil voy a conseguir mi objetivo. Un mensaje clave se construye con tiempo y con investigación previa. Es decir, no puedo llegar y decir, bueno, mi mensaje es, no sé, los feminicidios suceden cada 3 horas si yo no hago una investigación previa de que eso está pasando realmente, ¿no? Que sea así de conciso y así de fuerte implica también un posicionamiento político, ¿no? Entonces un mensaje clave tiene todos estos marcos. Estas son algunas reglas que nosotras normalmente sugerimos para la realización de los mensajes y que tienen que ver con que cuando hago una campaña necesito respetar, ¿no? Porque si yo pongo muchos mensajes juntos en un solo lugar, no se va a entender nada. Entonces, si por ejemplo hago una campaña sobre violencia de género y termino hablando sobre la violencia que les pasa a las personas, por ejemplo, a los niños y niñas y adolescentes, y no explico cuál es la violencia de género que les afecta a los niños, niñas y adolescentes, parece que es una campaña sobre infancia y no sobre violencia de género, ¿no? Entonces yo tengo que lograr posicionar ciertos mensajes y para posicionarlos necesito seleccionar muy bien cuáles van a ser mis temas, ¿no? Entonces, no más de 2 o 3 mensajes. Por ejemplo, si hablo de violencia de género, tengo que decir específicamente a qué me voy a referir, ¿no? Quiero hablar de la violencia de género digital, ok, entonces voy a tener un mensaje sobre qué significa, qué es la violencia de género digital, otra qué tipos existen y otra dónde buscar ayuda. Esos son 3 mensajes claves. Todos los mensajes deben apoyar la meta de la estrategia. ¿Cuál es mi estrategia? Que se dé a conocer la violencia de género digital. Perfecto. Esos 3 mensajes apoyan mi estrategia. La regla 3 es los mensajes son ideas que están tratando de comunicar. Es decir, están comunicándose con gente que no necesariamente sabe qué es la violencia de género digital, ¿no? Regla 4, los mensajes se refuerzan con frases, declaraciones, estadísticas y anécdotas. Esto implica la investigación previa, ¿no? Los mensajes no todos pueden ser consignas, ¿no? Los mensajes necesitan tener datos, los mensajes necesitan tener anécdotas, por ejemplo, algo que funciona muy bien y que lo hemos utilizado
durante muchas campañas de ciberactivismo es las anécdotas o, por ejemplo, los testimonios, ¿no?, sobre violencia de género, que refuerzan la idea de cuál es el impacto de la misma en la vida diaria de las mujeres. La regla 5, hay que darse el tiempo de crear los mensajes. Como yo les decía, no es algo que se crea de un día para el otro, implica sesiones donde una se esfuerza por hacer mensajes que se entiendan y los prueba con varias personas, ¿no? Ahí mi recomendación es, si yo tengo 3 mensajes que funcionan, lo mejor es ir y probarlo con mi mamá, probarlo con mi prima, probarlo con un amigo que no sea parte del movimiento feminista, ni a una amiga que sea activista, ¿no? Probarlo con alguien que esté totalmente lejano al tema, para entender si esas personas realmente les está llegando el mensaje, ¿no? Y escuchar ese feedback, esa retroalimentación que me están dando y que me permita construir un mensaje más claro. Y la regla 6 es: los mensajes deben ser repetidos una y otra vez. Cuando yo voy a medios de comunicación, cuando yo decido hacer una campaña ciberactivista, existen distintas maneras de reforzar mis mensajes, ¿no? Un mensaje no es una frase que se coloca en un meme. Un mensaje es el objetivo de esa campaña, ¿sí? Esto es importante que diferenciemos. ¿A qué me refiero con que es el objetivo de la campaña? Ok, parece que hay una compañera que no está pudiendo acceder. Sí, por favor, podemos ver eso. Porque cuando yo estoy haciendo un mensaje, es mi argumento, es mi lugar donde yo voy a poder construir varias formas de comunicar, ¿no? Entonces, si yo lo repito, por ejemplo, en un meme humorístico, si yo lo repito después en una infografía que explique la violencia, por ejemplo, lo repito nuevamente en un cómic, lo repito en un video, entonces estoy reforzando una y otra vez el mensaje que quiero comunicar. Si tiene alguna pregunta, por favor, me interrumpen, no hay problema. Y esto es súper importante. No vamos a convencer a los convencidos, ¿no? La idea no es seguir diciéndoles a las mismas personas lo que esas personas ya saben. A nuestras amigas, a nuestras colegas de la oficina, los mensajes no pueden ser creados y las campañas ciberactivistas no pueden ser creadas para el mismo público de siempre. Necesitamos buscar el objetivo de estar en ese público que no está cercano, que no sabe qué es género, pero que sabemos que podría interesarle, ¿no? Entonces, con respecto a esto, es importante el entender el contexto. Esto para la generación de cualquier campaña ciberactivista, ¿no? En redes sociales hay muchísima gente, hay muchísima información. Si hacemos una campaña que tiene demasiada información, que tiene demasiado contenido, donde los mensajes no están enfatizando ciertos puntos, se va a dispersar por completo, ¿no? Si hago una campaña que solamente es para quienes conocen esos términos, entonces también se va a dispersar, no va a quedarse. Si hago una campaña que genera un rechazo absoluto de, por ejemplo, grupos antiderechos, ok, eso puede generarme mayor visibilidad, pero mis mensajes tienen que ser pensados y hechos para las personas que no entienden sobre el tema, para las personas esas del punto medio. Entonces, esto implica que necesito investigar mi contexto, ¿no? Investigar qué es lo que están diciendo los otros sobre los temas que a mí me interesan. Y aquí los detalles importan, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a hacer un video para redes sociales sobre, no sé, datos sobre violencia de género en mi localidad, tengo que tener las estadísticas actuales, ¿no? Y tengo que saber qué es lo que se está diciendo sobre violencia de género. Si, por ejemplo, yo le voy a interpelar al Estado, si el Estado tiene varios interlocutores, porque el Estado está interlocutando con grupos de derecha, con grupos feministas, con muchos grupos al mismo tiempo, yo necesito saber cómo esos otros grupos están interpelando al Estado y saber, por lo tanto, modificar mi estrategia para ser mucho más creativa y mucho más directa sobre mis peticiones. Entonces, esta parte de investigar es algo que normalmente se nos pasa, pero que es un constante monitoreo. Y aquí contándoles un poco sobre nuestra experiencia en Vivas Nos Queremos, nosotras teníamos un grupo específico que se encargaba de hacer un monitoreo constante
del Estado y los discursos del Estado y de los grupos de derecha, para entender cómo hacer nuestra incidencia y todos los cambios que hacíamos en las campañas de incidencia. Entonces, el primer año fue como bastante grande la marcha y lo que conseguimos con respecto de incidencia en Ecuador, pero el segundo año fue mucho más porque ya teníamos una trayectoria de poder posicionar ciertos temas. Y uno de esos temas que logramos posicionar es la palabra feminicidio. Entonces, lo que hicimos fue un taller con periodistas que podían ser aliados o no aliadas. Lo que hicimos fue una convocatoria amplia sobre cómo hacer periodismo con enfoque de género. Y de esa manera, después lo que teníamos era grupos de periodistas, ¿no? Y también periodistas específicos en distintos medios de comunicación que sabíamos que eran nuestros y nuestras aliadas, ¿no? De manera que cuando teníamos que difundir algo de lo que hacíamos, sabíamos que íbamos a tener difusión inmediata porque teníamos esas personas que estaban dentro de los medios de comunicación. Entendiendo que no todos los medios de comunicación son perfectos, ni que los periodistas van a decir exactamente lo que nosotras quisiéramos, pero que esa difusión que hacía ese medio era importante. Entonces, si nos sacaban una nota chiquita, ya era importante para nosotros. A partir de eso, generamos una red incluso de periodistas con enfoque de género, y eso fue como algo que dio muchísima visibilidad a todas las campañas que queríamos hacer. Por otro lado, lo que hicimos fue hacer un mapeo también de qué influencers estaban y querían hablar. Hicimos otro taller con influencers específicamente para que puedan hablar sobre feminicidio en Ecuador. A través del humor, a través de la ironía y del cinismo, ¿no? A través de la crónica. Y algo que funciona mucho y que lo vamos a ver en un segundo es el contar historias, ¿no? Las redes sociales están llenas de historias que se cuentan. El storytelling es una de las metodologías más importantes dentro de la comunicación ahora mismo. Entonces, lo que hicimos con los influencers fue justamente como crear estos espacios donde podían ir escuchándose, y también podían ir como haciendo sus propios guiones, y nosotras podíamos, nos terminaban ayudando a difundir. Y finalmente lo que hicimos fue varias acciones de redes sociales, como por ejemplo utilizar los perfiles de Facebook, porque en ese momento Facebook era como más potente. Estoy hablando del 2016, ¿no? Que todas las personas cambien sus perfiles de Facebook a un color específico, con un diseño específico durante una fecha específica, implica una acción de decir, estoy con esta causa, ¿no? Y que cada vez se utiliza más y que es una acción ciberactivista. Un poco esto es lo que ya les decía, el monitoreo de oposición. Entonces, el monitoreo también implica que cuando yo hago una acción ciberactivista, me van a llegar muchísimos mensajes muy lindos y cariñosos y que se unen a la causa, pero también me van a llegar mensajes de grupos de ultraderecha, y tengo que saber cómo actuar frente a esos mensajes. Una de las formas como nosotras hemos visto que es importante actuar es ocultarles, al menos de que ese mensaje muestre demasiada violencia, ocultarles y denunciarles dentro de las plataformas de redes sociales. Entonces, aquí vamos a hacer el ejercicio personal y grupal. La idea es que pensemos ahora mismo en conjunto campañas que han sido campañas ciberactivistas que nos podamos acordar. Nosotras ya hemos dicho dos, por ejemplo, la de Vivas Nos Queremos y la de Ni Una Menos. No sé si ustedes se acuerdan o han hecho con sus organizaciones. Si pueden colocar en el chat o prender su micrófono, les agradecería para que digamos cuáles han sido estas campañas. La que se acuerde. La ola verde. La marea verde. La marea verde. ¿Cuál más? Niñas no madres es otra campaña también que me parece que pegó fuerte. Súper actual además. Sí, súper actual. Niños madres. ¿Alguien más? ¿Una que se acuerde? Hermana no está sola, creo que también fue muy importante cuando pasó lo de la manada, que fue un revulsivo aquí en Navarra. Hermana no está sola. Una que también funcionaba bien, que era un poco en función de esa, era Yo sí te creo.
Si quieren escribirlas en el chat, por favor, escríbanlo. Hay dos campañas que en los 90 y en los 2000 fueron muy importantes en la región. La campaña 28 de septiembre por la despenalización del aborto. Y la campaña Punto Final a la Violencia hacia las Mujeres, que estuvo en toda América Latina y el Caribe con los mismos mensajes. Era otro momento del manejo de los TIC, pero que pegó muy fuerte por los puntos focales que había además en cada país y cómo las coordinaciones que estaban en diversos países manejaron todo esto que tú estás señalando para posicionar el tema, ¿no? En dos temas uno que es muy complejo, el tema del aborto, y el otro, la campaña Punto Final contra la violencia hacia las mujeres. Las dos campañas, bueno, una manejó la red de salud, Punto Final de violencia contra las mujeres, y el aborto, la campaña 28 de septiembre. Perfecto, sí, la 28 de septiembre se sigue incluso dando hasta ahora, ¿no? Sí. Tiene como un efecto. Punto Final terminó hace muchos años, pero sí, no aborto sigue todavía funcionando. La del 28. Perfecto, ahí hemos dado algunas. ¿Alguna más actual? No sé si alguien ha escuchado. Sin trato no hay trata también. Yo creo que sobre la trata también, no sí. ¿Alguna otra que tenga que ver con celebridades? Si no, ya les voy a decir yo. ¿No? La del Me Too, ¿no? Esa exacto. Las del Bueno, Me Too aquí ya fueron les puse. fuertes. Sí. Me Too fue súper fuerte, tan fuerte que incluso llegó a, ¿no es cierto?, a Hollywood. Se disparó en cada localidad, ¿no? En cada país lo vivió distinto, hubo mucho que se habló al respecto, llegó a Cannes, llegó al mundo del cine, llegó a mover muchos lugares, pero porque también venía siendo parte de lo anterior. Algo que es importante aquí es no olvidarnos que las campañas se adscriben a un lugar de un contexto y a una historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ni Una Menos y Vivas Nos Queremos no es que nacieron de la noche a la mañana, venían siendo un trabajo histórico de compañeras, de reivindicación de derechos, que llegó a un momento de tal revolución y de tanto hartazgo, ¿no? Que se visibilizó muy bien. Y por lo tanto, Me Too fue un resultado también de Vivas Nos Queremos y de Ni Una Menos para toda la región y que después pasó incluso hacia Estados Unidos y Europa, ¿no? Como que se movió a otros lugares. Yo quería complementar un ejemplo. Sí. Que es este hashtag que se utiliza de Será Ley cuando se estaba promoviendo precisamente la aprobación de la ley en Argentina, que se va utilizando, o sea, solamente empezó en Argentina, pero ahora después se utilizó bastante en Chile, precisamente porque ahí también se trató este tema, se logró, bueno, parcialmente, ¿no? Y hay un ejemplo local aquí en Bolivia, que era precisamente que a unas compañeras les han declarado mujeres no gratas a feministas, entonces ellas crearon el hashtag Mujer No Grata para el Machismo, ¿no? Y a raíz de eso han generado una movida digital para defenderse del ataque, pero el Consejo Municipal es la que las declaró así. Entonces, es como tú dices, ¿no? Responde a un contexto y también cómo utilizas este tipo de consignas del contexto y cómo reivindicas un mensaje. Eso nada más. Gracias. Gracias, Jessica. Sí, súper. Será Ley igual se utiliza en todo lado. Y algo que me gusta resaltar y que un poco hablando justo de lo que dijiste es, ¿no es cierto? No existen solamente memes sobre Será Ley. Existen stickers de WhatsApp, existen stickers de Telegram, existen marcos de Facebook, existen filtros de Instagram, es decir, todo lo que buscamos todo lo que se usa actualmente para poder visibilizar las causas tiene que ver con un mensaje tan claro, porque es una etiqueta o hashtag tan clara que nos permite hacer eso. Si no tenemos un mensaje claro, como Ni Una Menos, como Vivas Nos Queremos, como Será Ley, que dice específicamente de qué se trata, qué es lo que estoy pidiendo y a quién adscribe, ¿no es cierto? Con el color, con el mensaje en sí mismo, con todo el movimiento, es difícil poder crear todo lo que está a su alrededor.
que son los stickers, ¿no? Como todos los materiales. Los materiales son importantes, pero como bien decía Jessica antes, se pueden crear fácilmente con estas aplicaciones como Canva, varias aplicaciones de hacer stickers que existen ahora, que son Free Sticker, ¿no? Gifty para hacer GIFs. Pero si yo no tengo un mensaje claro de qué es lo que voy a hacer, da igual si hago un sticker, ¿no? O sea, estoy como perdiendo un montón de recursos si no me centro y no me tomo el tiempo de hacer un mensaje bien. A mí me gusta poner el ejemplo de la campaña de Free Britney. No sé si alguien ha escuchado o quiere contar de qué se trata la campaña de Free Britney. Voy a esperar, a ver, veamos la lista si alguna compañera quiere contarnos. Veamos. Paula. Creo que no tiene micrófono. Nagore, ¿quieres contarnos de qué se trata la campaña de Free Britney? Nagore. Puede activar ella misma, ¿eh? ¿Nagore se ofreció a contarla o es que yo no la No, veo? yo estoy Vale, vale. preguntando. Pues igual no se anima entonces, pues sí. Bueno, si no alguien que se anime, dale, Jessica. A mí me encanta esa campaña, perdón, que es precisamente toda una movida digital que se ha generado a raíz de la situación de Britney Spears, que no tenía la tutela sobre sí misma y sobre sus bienes, que se van utilizando este tipo de movida para que primero se haga ruido público, porque ya eran muchos años; segundo, para que se modifique, se quite la tutela y para que el padre deje de manejar, que ha dado muy buenos resultados, porque ahí han jugado mucho peso los influencers, por ejemplo, porque muchas personalidades de manera pública lo han dicho, porque Britney tenía prohibido hablar del tema precisamente por la tutela. Y después ha sido muy interesante también que ha generado tanta polémica que, bueno, actualmente Britney es libre, porque se le ha quitado todos los derechos al padre y a cualquier tutor, y ella ahora ya es dueña de sus decisiones y de su patrimonio. Gracias. Gracias, Jessica. Exactamente. Algo que quisiera rescatar en la campaña de Free Britney que me gusta poner es que empezó siendo una campaña de la sociedad civil, de los fans de Britney, pero que habla directamente sobre dos temas especiales, específicamente difíciles de hablar. Uno de esos que es la tutela patriarcal, ¿no? La tutela sobre el cuerpo de una mujer, y el otro es la salud mental. Son dos temas de los cuales normalmente es muy difícil hablar y que gracias a Free Britney se pudieron visibilizar. La salud mental, además, dentro de todo lo que ha pasado con la pandemia, creo que es aún más clave. Sin embargo, hace 10 años, cuando tú decías estoy yéndome a una psicóloga, la gente seguía diciendo, uy, estás loca, uy, qué problema tienes, ¿no? No era como algo natural, parte de tu salud, ¿no? Decías más bien que tenía que ver con algo malo, ¿no? Tenía un estigma. Sin embargo, con el último tiempo y sobre todo por varias campañas que se han hecho alrededor de esto, podemos hablar directamente de estos temas. Y esto es algo que trata la campaña. Y el otro es la incapacidad de tener acceso a tus propios recursos y disponer y pensar en tu proyecto de vida, ¿no? Que implica este tutelaje que le estaba haciendo el padre de Britney Spears. Entonces, a partir de esto, se crean varios influencers, como decía Jessica, ¿no? Muchísimos memes, una cuenta de Instagram, de TikTok, de Twitter sumamente activa, ¿no? Donde Britney estaba mostrando, decía cosas como muy en secreto, pero todo lo que estaba alrededor se movilizaba para que se muestre, ¿no? Esa información. Al mismo tiempo se hizo un documental de Free Britney, ¿no? Y una campaña constante de decir lo que estaba pasando. ¿A qué me refiero a una campaña constante? A que fueron 2 años de campaña en redes sociales, que también tuvo movilizaciones, ¿no? Y uno dice, pero bueno, es Britney Spears, nos da igual. No, tiene un componente súper importante ahí que habla sobre la salud mental y sobre el tutelaje. Entonces solamente les pongo aquí como muestras. Por otro lado, está la campaña que les traje de ejemplo, que es la de Vivas Nos Queremos, ¿no?
y que creo que tal vez alguna compañera acá ha sido parte de su país y que si quiera compartir, sería bueno para que nos escuchemos otras voces. No sé si hay alguna que quiera compartir. No sé si se vivió el Ni Una Menos en España. O en Bolivia, en País Vasco. El Ni Una Menos o en Vivas Nos Queremos se vivió. Bueno, yo diría que aquí fue un revulsivo, digamos, el 7N. El 7N fue un poco el espacio más importante que tenemos. Nosotras hicimos con varias organizaciones pequeñas de Euskadi, Aurralde, Malenechea. Me acuerdo que las compañeras de Becos Becos aquí en Rentería, en Pasaya, también Gaurko Andrea, nos alquilamos nosotras mismas, pagándonos nosotros los gastos, un pequeño minibús, construimos banderas y nos fuimos a Madrid. Sí, aquello era importante, que entendíamos que teníamos que estar. También se montó en ese momento una cosa que se llamó el tren de la solidaridad, creo. No llevaba por nombre el tren de la solidaridad. Ahora me juega una mala pasada mi memoria, pero fue un grupo de mujeres mayores, incluso las que se movieron en su momento, cuando teníamos un ministro me acuerdo del ministro Gallardón, que atentaba contra un derecho propio de las mujeres, que fue el derecho al aborto, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un revulsivo muy, muy importante aquí en España, y se movilizaron prácticamente, yo diría que al 100%, todas las comunidades autónomas, que a veces son un poco reticentes, digamos, puede parecer un poco reticente a cosas que se puedan hacer en Madrid, ¿no? Pero ahí yo creo que todas entendimos que teníamos que estar. A nosotros nos marcó un antes y un después. Gracias, Patricia. Entonces ahí ya hubo una campaña, ¿no? Y cuando fue esto, se conectaron a través de redes sociales también. Sí, ya en ese momento creo que en ese momento utilizábamos WhatsApp, me parece, grupos de WhatsApp para hacer llamamientos, para generar historia, para mover. Aquí lo más interesante de todo fue que las mujeres mayores, las que ya habían vivido muchos procesos en España, decían, pero ¿cómo? Yo me vi en la calle hace 30, 40 años atrás y ahora tengo que estar en la calle porque a mi nieta no le van a dejar abortar, ¿no? Entonces, creo que fue una cuestión intergeneracional entre las que manejaban muy bien las redes, pero las que todavía no estaban en las redes, que eran las mujeres mayores, que les costaba mucho incluso tener un teléfono y estar como muy, muy ciberactivas, ¿no? Pero creo que fue un proceso en el cual acompañamos también, ¿no? Intentamos que ellas tuvieran la información y que pudiéramos estar juntas. Yo creo que fue un punto muy, muy importante de trabajo, de sinergia, de creación de red, que está intentando que se vuelva a realizar, ¿no? Ahora mismo, el 25N, volvimos a salir a la calle con una campaña que se llamaba Hartas, que incluso se utilizó en Latinoamérica también. En Bolivia, por ejemplo, las compañeras de Santa Cruz sí, utilizaron el hashtag hartas de que realmente las ayudas no lleguen, hartas de que los procesos no sucedan, hartas todavía del número importante de feminicidios que tenemos. Y en concreto, nosotras hicimos en Tabacalera una performance pequeña, pero conmemorativa, construyendo, bueno, un poco así una mirada especial a esa lucha de las hermanas Mirabal en República Dominicana, que también tiene que ver, digamos, con reconocer los procesos de las compañeras, ¿no? De las que han estado antes. Cuando no había hashtag, cuando no había medios, cuando no sé cómo hacían las compañeras a darse a conocer. Algo que mencionas súper importante, y es esto de que a veces pensamos que la información tiene que quedarse solo en las que saben manejar redes, ¿no? Y algo que se hizo muy bien desde Vivas Nos Queremos, tanto en México como en Ecuador, fue que se hicieron
espacios de escuelas de ciberactivismo. Estas escuelas de ciberactivismo significaban espacios físicos donde nos juntábamos para enseñar cómo se hace incidencia en redes, ¿no? Y había compañeras que sentían que Twitter era su red social favorita, ¿no? Y otras compañeras que decían, no, yo me quedo con Facebook. Pero todo a partir de compartir el conocimiento, que es súper importante para poder generar esas redes, para poder generar esos grupos, ¿no? Que van a ser quienes estén. Recuerden que las redes sociales no existen si no existen personas que estén atrás de las redes sociales. Y esto me lleva al siguiente punto, que son las características del ciberactivismo, que varían, ¿no? Que es masivo, necesita una organización previa, puede ser por redes, tanto redes físicas como redes en el ciberespacio, pueden ser de carácter nacional o local, incluso pueden ser internacionales, como ahora mismo estabas mencionando, el de Artas, ¿no? Y esta que me encanta, que es pasemos de la indignación a la digna rabia, ¿no? Como a la acción. Y que implica entender los medios por donde sucede, ¿no? Como algunos de los medios que estamos proponiendo aquí son las redes sociales, los boletines electrónicos, el correo electrónico, la mensajería instantánea. Nos funcionan muy bien ahora mismo, pero existen muchos otros, ¿no? Como por ejemplo, uno que recientemente vi fue que implica las redes sociales, pero es que hubo un feminicidio muy importante en México y lo que hicieron las compañeras, que se estaba difundiendo información sobre la víctima de forma masiva y amarillista, lo que hicieron las compañeras fue subirse en esa información que se estaba difundiendo en forma de un hashtag y empezaron a difundir quién era ella y su historia y todo alrededor, ¿no? Con mariposas y con flores y con fotografías de ella que no eran las fotografías amarillistas que estaba difundiendo el otro lado, ¿no? Entonces eso también implica una buena estrategia. Aquí lo que quiero un poco usar este tiempo para explicar es qué hace cada red social, ¿no? Entonces las redes sociales que ahora mismo tenemos, por ejemplo, Facebook y Twitter, ¿no? Aplican para distintos objetivos. Facebook es una red social que tiene que ver o intenta ser más, es una compañía, ¿no? Entonces intenta ser más de comunidad o personal y es para supuestamente promocionar en la comunidad la información, ¿no? Espera un segundo, muevo esto. Hay que acordarnos de que Facebook es el dueño de WhatsApp y de Instagram, ¿no? Y que eso implica que está conectado desde ahí. Y por otro lado tenemos Twitter. Algo ya lo mencionó justamente Jessica, Twitter es un lugar para noticias rápidas. Twitter fue creado por un colectivo que decía que de esa manera la información periodística iba a difundirse con mayor rapidez y que todos y todas podíamos ser periodistas. Sin embargo, esto implica que tiene una incidencia sobre las instituciones del Estado. Los estados normalmente tienen Twitter porque se supone que es por donde se habla y se puede ser interlocutor directamente con, por ejemplo, organismos internacionales como la ONU, como la CIDH, ¿no? Como quienes están regulando y a quienes se les puede hacer acción directa por estas redes sociales es justamente por Twitter. Entonces, si yo voy a crear una campaña, lo primero que tengo que entender es por qué medio me voy a mover, ¿no? Además de todo lo que ya vimos antes, los mensajes clave, la estrategia que voy a tener, la etiqueta, los hashtags, etcétera, ¿por qué medio y por dónde me voy a mover? ¿Puedo elegir los dos medios? Sí, obviamente, pero tengo que entender que eso implica un seguimiento y un objetivo. Sobre todo el objetivo es lo que me interesa. Entonces, si mi objetivo es llegar a la sociedad civil en general y a la comunidad y no quiero interlocutar con el Estado, no tendría mucho sentido que yo esté en Twitter, ¿no? Sino que me voy a concentrar en Facebook. Pero si yo quiero hablar con el Estado y además quiero hablar con la sociedad civil, entonces tengo que estar en Twitter y tengo que estar en Facebook. Es parte de cómo se van dando los dos, ¿no? ¿Qué implica Facebook y qué existe en Facebook? En Facebook ahora mismo no funciona y casi no existe difusión, y esto cambió justamente hace 2 años, porque depende de cuánto se paga. Depende de un pautaje, ¿no? Que le llamamos, es decir, de cuánto pago recibe. Entonces, algo importante es que Facebook
no va a difundirme si yo no pago. Entonces, si yo tengo una fanpage o una página de mi organización y yo no meto dinero para Facebook, que normalmente se reserva, ¿no? En el año, como comunicación al año, necesita reservar una cantidad para el pautaje, no se va a hacer viral mi información porque hace 2 años Facebook cambió sus reglamentos y ya no le interesa la difusión gratuita, entonces le interesa la difusión paga. Puedo yo seleccionar a quién llega mi información, sin embargo, puede llegar a cualquiera. Es decir, es un espacio abierto, puede llegarle a grupos antiderechos, aliados, a público objetivo. Mi público objetivo, y algo que tiene bastante bueno Facebook, es que se puede hacer se puede segmentar muy bien el público, ¿no? Entonces se puede elegir quiénes, de qué edades, de qué años, de dónde, etc. Facebook y mi fanpage, si yo la tengo, necesita alimentación constante. Si yo tengo una fanpage y yo publico solamente 3 meses en el año, no va a tener movimiento. Entonces, cuando vuelva a tener movimiento, Facebook va a leer esa publicación de información como spam. ¿Sabemos qué es spam? Spam significa basura, ¿no? Significa algo que está difundiéndose tanto que puede ser un virus, que puede ser algo que no sirve, ¿no? Entonces lo oculta. Si Facebook lee que mi información se tiene que ocultar, es spam, entonces lo oculta y no lo muestra, al menos de que yo pague, pero sin embargo igualmente ahí me hace un marco mucho más chiquito de a dónde voy a llegar, de qué público voy a llegar. Mi perfil personal de Facebook llega máximo al 20% de contactos, entonces si yo publico algo en mi Facebook, llego al 20% de mis contactos. Es una declaración personal, no es una declaración de organización. Recuerden, esta es la diferencia entre una fanpage y un perfil personal. Si yo declaro como una fanpage, estoy declarándome como la organización. Si yo declaro desde un perfil personal, estoy declarándome como persona. Debe tomar en cuenta mis contactos, qué tipo de personas tengo, si tengo personas aliadas, si es mi círculo, si es más bien mis amigas, mi comunidad. Y tengo que recordar que se mantiene en el mismo círculo. Algo que nuevamente les recuerdo es, no queremos convencer a los ya convencidos. Las convencidas y los convencidos, ese no es el interés. Entonces hay que pensar muy bien cómo se utilizan las redes para no caer en eso. En Facebook se puede utilizar 1 o 2 etiquetas. Es un lugar gráfico, es necesario fotografías, memes con humor, plantillas, cómics, infografías. Tiene posibilidad de poner enlaces a más información, es decir, de enlazar a nuestras páginas web, y mucha gente de ciertas edades está conectada. Cuando yo hablo de Facebook aquí también incluyo a Instagram y WhatsApp, y esto es importante porque está ahí, ¿no? Instagram es un lugar donde hay 2 tipos de acciones, pero me parece que lo tengo más adelante, si no volvemos a eso. Por otro lado, Twitter. Twitter, como les decía, es incidencia directamente para el Estado y para hacer incidencia política. Los mensajes no pueden tener más de 100 caracteres. Normalmente dice que tiene 140, pero eso no es real. Los mensajes que se pueden viralizarse tienen 100 caracteres. Máximo puede una publicación tener 3 hashtags, es decir, 3 etiquetas. Si yo pongo viva nos queremos hartas y basta de feminicidios, eso ya es suficiente. Además de eso ya se llevó a la mitad de mis caracteres. Es público, todo público, no existe una selección de públicos. La posibilidad de interacción con instituciones, Estado, influencias, activistas es a través de Twitter y implica que es ultramasivo, ¿no? Noticias al minuto. Entonces mi mensaje en Twitter tiene que ser mucho más pensado y concreto. ¿Cómo se ve Twitter? Posiblemente lo han visto antes. Si yo veo cómo se ve Twitter, aquí tengo información, por ejemplo, este mensaje de Surcuna, ¿no es cierto? Tiene información de un comunicado. Los comunicados no pueden ser largos, tienen que ser máximo en 2 imágenes. Tengo una información clara sobre las organizaciones, ¿no? En menos de 100 caracteres, y después tengo 2 hashtags. Esto es digamos, un tweet modelo, es decir, cómo debería ser un tweet para que sea la información clara. ¿no? Tiene, por ejemplo, un mensaje contenido en la imagen, donde ahí está un testimonio, y tiene otro mensaje que es mucho más corto, donde además está haciendo cita al expresidente del Ecuador para que haga caso a esta información. Entonces yo puedo etiquetar a estas instituciones y personas y personajes para que puedan acceder a esta información, o por lo menos verse interpelados. Instagram,
como les mencionaba. El dueño es Facebook, pero Instagram fue creado para hacer perfiles de fotógrafos, para ser un lugar visual. Los textos grandes en Instagram no funcionan. Funcionan los memes con humor, ni siquiera las infografías funcionan, al menos de que pongamos en varias imágenes, pero sí funcionan las stories. Eso quiere decir que es un lugar para contar historias. Entonces, lo que yo puedo hacer, y tengo que acordarme, es que las stories pueden estar contando y generando información constantemente, pero que tienen una duración. Entonces, si yo no genero un público, no va a haber ese público en mi historia. Por lo tanto, tengo que estar publicando siempre. Puede ser personal o público, y en caso de las organizaciones es mejor que se mantenga público. Entonces, ¿qué necesita una campaña ciberactivista para que sea tendencia? Necesita por lo menos de 60 perfiles que estén hablando de un tema al mismo tiempo, ¿no? Para que sea viral y masiva, cuando se vuelva viral, necesita que por lo menos más de 100 perfiles estén compartiendo esta información, ¿no? Al mismo tiempo. Y presionar, aquí se me fue las flechitas, no sé por qué no me aparecen, pero hablar con un perfil para demandar algo de lo mismo, ¿no? Como presionar constantemente desde distintos lugares. Esto es como podemos hacer tendencia. Por lo tanto, una campaña ciberactivista debe definir muy bien el objetivo de la campaña, debe tener una creación de mensajes claves, tiene que tener un diseño de material de difusión que sea visible, que sea cercano, que sea cotidiano, además, ¿no? Que funcione para realmente el público objetivo. Tiene que tener una coordinación de publicación, ¿no? Un seguimiento de interacciones y medir el posicionamiento, es decir, siempre una evaluación. ¿Por qué aquí tenemos subrayado estos últimos 3? Y con esto voy a terminar para darles paso a las preguntas. Porque cuando nosotras no hemos creado una coordinación de publicación, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Es que cuando vamos a generar tendencia, hacemos los mensajes claves. Primero definimos el objetivo de la campaña, hacemos los mensajes claves, hacemos unos materiales hermosos de difusión, ¿no? Y después tenemos que hacer una batería de mensajes para esta difusión masiva por redes sociales. Por ejemplo, yo decido que voy a interpelar al Estado, entonces hago una serie de mensajes por redes sociales que quiero que salgan por Twitter. Entonces sé que voy a hacer unas plantillas que tengan la información, voy a hacer una batería de mensajes cortos de 100 caracteres con ciertas etiquetas definidas para que vayan junto con mis otros mensajes. Todo eso va en un solo lugar, ¿no es cierto? Y eso comparto a organizaciones aliadas para que puedan a su vez compartir. Estas organizaciones aliadas que a su vez comparten necesitan saber la hora, el día, cuáles mensajes salen primero, cuál es la relevancia de los mensajes, tener las imágenes gráficas, ¿no? Si no, no tienen el impacto que podrían tener. Entonces, para poder yo hacer tendencia, necesito una coordinación de la publicación. Y después necesito hacer seguimiento, es hacer ese trabajo de decirles, hey, compañeras, recuerden que tienen que publicar esto este día, hey, compañeras, volvamos a republicar, salimos nuevamente, qué se ha generado, cómo se ha generado, etcétera. Esto además implica que yo necesito hacer un seguimiento de mis interacciones para poder ver qué público me está viendo y para poder saber qué nueva información voy a producir en el siguiente momento, ¿no es cierto? Necesito saber qué público es el que está interactuando conmigo. ¿El Estado me respondió o no me respondió? ¿De qué manera me respondió? ¿Y quiénes del Estado me están respondiendo? ¿Quiénes del Estado están viendo mi información? Esto implica que tengo que medir el posicionamiento. Y existen varias estrategias para medir el posicionamiento. Las vamos a compartir con Jessica justamente. Una para medir el posicionamiento en Twitter. Bueno, en Facebook ya existe de por sí, es de las estadísticas de Facebook, que nos dicen cuánta interacción hay. Pero en Twitter se llama TweetTag y es para entender cómo ha funcionado la etiqueta en las últimas horas o incluso a lo largo de una semana o un mes, como dentro del tiempo. Entonces, estos básicos se aplican para cualquiera de las campañas que yo quiera crear. Y, por lo tanto, implican que podamos ver, ¿no es cierto?, con claridad
y entender que detrás de una campaña ciberactivista hay muchísimo trabajo, ¿no? Y que a veces el trabajo que sucede en la virtualidad lo vemos como algo muy fácil, como, bueno, hago una etiqueta, hago un meme y ya está. Pero no, necesita tener una organización, una coordinación, un objetivo específico. Entonces ahora quisiera darles pasos a ver si tienen alguna pregunta. A ver, Anaís, en Twitter, ¿cuál comentaste? Se llama TweetTag. Voy a poner igualmente en la información que vamos a mandar con Jessica, igualmente estará el link para Twitter Tag. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Anaís, una pregunta. Las personas jóvenes, las chicas más jóvenes, al menos por nuestra experiencia, no están en Facebook, en algún momento estuvieron, pero ya hace cuánto tiempo que se han ido. Tampoco están en Twitter, o sea, no lo utilizan, pero sí utilizan bastante, o bueno, el TikTok, que es como más nuevo, el Instagram. En el Instagram sí se mira bastante, sí se siguen mucho los perfiles, que si analizamos un poquito, un rato el Instagram, los perfiles son perfiles muy trabajados, se cuelgan mucho, digamos, se trabaja mucho el rostro o el cuerpo cuando se quiere enseñar algo, con una difuminación, con distintos mecanismos que hay a nivel de móvil. Por lo tanto, casi nadie cuelga realmente la foto real, ¿no? Entonces, sigue habiendo todavía, digamos, tanto que hemos trabajado por no a ese sexismo. Sin embargo, los perfiles están petados de esto, ¿no? ¿Esto cómo lo podríamos entender? Específicamente en Instagram. Instagram es un espacio completamente visual, entonces todo lo que suceda por ahí tiene que pasar por el ámbito visual. Algo que nos ha faltado hacer a los movimientos de derechos humanos es saber que tenemos que crear cosas visuales, que el discurso no puede estar solamente en la teoría. Entonces, si solamente existen filtros para, no sé, embellecimiento o, ¿no es cierto?, estos filtros extraños de que te quitan las arrugas, que te ponen la cara de cierta forma, con unos colores específicos, maquillaje, y no existen otros filtros, por ejemplo, filtros para causas, filtros para, no sé, cosas también divertidas, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, las compañeras de la Marea Verde lo supieron hacer, hicieron varios filtros sobre Marea Verde. Entonces no hay como más opciones, ¿no? Para que no solo existan un tipo de opciones visuales dentro de la red social. Entonces ahí más bien como que la reflexión es, hay que crear esas otras opciones. Esas otras, no es que las personas no quieran usarlas, es que hay que generar tantas opciones como para que la siguiente vez que entren digan, ok, hoy día uso el filtro de no arrugas, pero mañana voy a usar el filtro de cera ley, ¿no? Entonces, esa posibilidad de diálogos y de nuevas reflexiones que van generándose tiene que tener un componente visual fuerte. Algo que a mí me gusta mucho es el storytelling o el contar historias que se encuentra en Instagram, porque creo que es una herramienta que habla mucho de cómo se está pensando ahora las redes sociales, ¿no? Y que también se ve en TikTok. TikTok es una red social donde prácticamente hay muchos videos, pero que tiene este componente de storytelling. Entonces, un poco la idea y la invitación es que tomemos en cuenta que el contar historias también tiene un objetivo por detrás. Y ese objetivo tiene que tener en cuenta, ¿no? Como cuál va a ser nuestros argumentos, cuáles van a ser nuestros públicos, ¿no? Entonces, al momento de elegir una red social, tengo que saber que va a ir destinada para cierto público. Como bien tú dijiste antes, Patricia, Facebook va a ir para un público específico, ¿no? Este rato el público específico de Facebook es mayores de 45 años para arriba, ¿no? Como que en la mayor cantidad de personas entre los 50 y los 70 años están en Facebook. Si yo quiero llegar a otro público, como público más joven, adolescente, no tanto adolescentes, sino más joven, como universitarios y personas profesionales hasta los 40, voy a utilizar Instagram. Y si yo quiero llegar a un público adolescente, voy a tener que pasarme a Instagram y a TikTok, ¿no? Todo pensando que siempre está en función de
el contar historias. Y el contar historias tiene una capacidad creativa inmensa. Entonces, un poco respondiendo y también como cerrando esto, creo que tenemos que ser capaces de ser creativas también nosotras, ¿no? Tanto en las redes sociales como en la visualidad, como en nuestro diario vivir. Eso. Muy bien, vamos perfectamente de tiempo. Creo que nos quedan unos minutos para las 7, que es cuando termina esta tercera sesión. No sé si tenemos preguntas que estén aquí. Sí, creo que hay algo. Sí, bueno, Ximena nos deja, bueno, felicitaciones por la presentación. Por favor, que no dejemos de enviarle el material. También que sepan todas las participantes que se les enviará el material junto con las propuestas que haremos a partir del día 1, que termina la presencial, que es mañana, que ya comenté para quien ha podido entrar un poquito más tarde, que mañana podréis escuchar del aula magna de la Universidad Pública Vasca la intervención la intervención de Cita Hernández será por streaming, así que revisar nuestro Facebook, el Facebook de Aurralde, ahí estará el link. Os esperamos a todas. Y si hay alguna pregunta más, a posteriori de la intervención de mañana, también todas las personas recibirán digamos, los parámetros para la presentación de los trabajos, que entre nosotras, bueno, como hemos visto, Ximena ha estado recogiendo preguntas muy concretas. Estarán cargadas las exposiciones vuestras y los vídeos para la gente que quiera repasarlos. Y bueno, quedaremos a la espera de esas presentaciones y de esos trabajos para completar, digamos, la carga horaria del curso. No sé si hay alguna pregunta. Abrimos el micrófono. Anaís, ¿quieres decirnos algo? Anitze nos da las gracias. A ti, Anitze, por participar. Súper. Nada, quería como explicar de qué iba a ir el trabajo, que igualmente estará escrito por escrito, pero un poco para que sepan y puedan ir pensándolo y siendo creativas, ¿no? Van como dos partes y una de esas es justamente la creación de una campaña ciberactivista que responda estos 6 puntos, ¿no? Entonces la idea es si pueden basarse en una campaña que les gustó, como las que mencionamos, como Me Too o como la de Free Britney o Vivos Nos Queremos, pero que se aplique a su propia organización. Es un ejercicio que implica no hacer todo, pero sí hacer como un modelo de cómo sería la campaña ciberactivista, y creo que es un ejercicio que siempre necesitamos volver y hacer. Perfecto, Anaís, dejamos de compartir pantalla para poder... te damos las sí, gracias. A mí me gustaría metodológicamente hacer alguna precisión. Habíamos quedado inicialmente en la coordinación del curso que las docentes presentaríamos 3 o 4 paginitas con lo que hemos hablado, pero después vimos que con los PowerPoint tenemos demasiado material y que a partir de sus presentaciones se pueda hacer, y eso digo en el chat, 1 o 2 preguntas en el caso de ustedes, porque son 2 personas además que han abordado este importante tema, muy precisas, y de repente ahí, Anaís, hacer esto que estás proponiendo ahora último. No es necesario, me parece, porque ya tenemos una carga de material muy fuerte, hacer estas 3 páginas, porque cambiamos esa metodología en uno de los chats por WhatsApp. Entonces, no sé si les parece más bien formular estas 2 preguntas en base a lo que tú proponías, para que la gente reciba. Ya estamos en 5 o 6 preguntas. Mañana ya me ha mandado, por ejemplo, cómo sería el ejercicio con Cita. Entonces, si es posible hacer eso y no tener más trabajo, que escriban, porque los PowerPoint son muy claros y yo voy a hacer una síntesis de todo el curso,
y los PowerPoints van a mandarse a las y a los participantes y también van a estar en el anexo de este proceso. Entonces, solamente como para acordarnos algunas cosas que habíamos intercambiado y si se podría hacer de esa manera a partir de tu propuesta, Anaís. Sí, tiene un poco que ver justamente con eso, pero Ok. será formulado de otra forma para que se entienda mejor, tal vez no me No, expliqué. claro, de Pero acuerdo. sí, tiene que ver con eso y con De acuerdo. cómo Y hacer la campaña. cuando me envíes el PowerPoint, por favor, ya que ahí está la propuesta para el ejercicio práctico, ¿sí? Si os Sí, perfecto. parece, Ximena y Anaís y Jessica, bueno, felicitarles por la intervención y sobre todo vamos a plasmar por escrito, Ximena, estas directrices para que a la gente le quede muy claro, ¿no? Porque como creo que comentamos una versión y quizás un poquito la estamos modificando, prefiero que quede por escrito y le podamos hacer llegar a la gente muy bien cuáles son las directrices del trabajo final. No nos cuesta nada, además es parte del proceso propio del espacio. Y sobre todo, ¿por qué? Porque los tiempos de todas las personas, incluidas nosotras mismas, hoy en día son terribles, pero la gente que sé que nos escucha y que nos sigue, gente joven que está a punto con exámenes universitarios, entonces es importante que tengan esas directrices como muy claras. No os preocupéis porque estarán. El profesorado pondrá eso de forma muy clara, ¿verdad, Ximena? Sí, pero estas directrices que en realidad va a ir en una paginita, porque no es muy complicado, les haríamos llegar el jueves 2, porque mañana termina el curso, en la tarde se puede elaborar esta propuesta, yo la enviaría a Patricia para que Patricia pueda hacer llegar a todas las y los participantes del curso la hojita de directrices para hacer los ejercicios prácticos en base a los temas que se han tratado y a las preguntas ya formuladas por las propias docentes, ¿no? Perfecto, entonces entre el jueves 2 y el viernes 3, nosotros nos encargaremos, la parte de gestión administrativa se encargará de que todo el mundo la reciba y si hay dudas para aclarar, pues estaremos disponibles totalmente, casi todo el profesorado, ¿sí? Si alguien quiere comentar algo. Vale, bueno, pues con esto queda cerrada esta edición. Muchísimas gracias, Jessica, muchísimas gracias, Anaís, por el seguimiento y la coordinación, Ximena. Nos encontramos mañana, o sea, muy prontito, dentro de un rato, según la diferencia horaria. Nos volvemos a encontrar en directo. Y bueno, pues espero que podamos continuar, digamos, escuchando, porque a veces es mucha la información que hoy hemos recibido, al menos para mí es mucha, y hay que procesarla, pero por eso agradecemos mucho que nos mandéis ese material y que lo podamos difundir, porque seguramente cualquiera de las compañeras que está en algún momento o está en algún proceso, en alguna organización o así, pues va a poder sacarle jugo y va a poder utilizarla. Muchísimas gracias, un aplauso para vosotras. Nos seguimos viendo, que sigáis muy bien, Milla Esker. Cuando Gracias, que pasa, estén muy bien. agur, nos vemos. Agur. Agur, gracias. A vosotras. Gracias.